Buenos días, bienvenidos al Parque Científico de Alicante. Soy Esteban Pelayo, el gerente del parque, y estamos encantados de ver una asistencia tan interesante y tan amplia en este primer evento. Sin más, les quería presentar al director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento, a José Luis Todolí, que dará unas palabras de bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Bueno, buenos días y bienvenidos a esta sesión dedicada a la financiación en cascada, que bueno, pues es un instrumento poderoso, ágil y útil para tener acceso a financiación de fondos europeos, ¿no? La verdad es que estamos encantados de recibiros esta mañana aquí y bueno, pues agradeceros que hayáis tenido esta respuesta a la convocatoria de la jornada. Para aquellos que seáis representantes de empresas o instituciones que no estén vinculadas directamente al Parque Científico, me gustaría llamaros la atención o animaros a que echéis un vistazo a la página web del Parque Científico para que veáis las diferentes facilidades, servicios que puede ofrecer nuestro Parque Científico. Y también quería animaros a que pues os inscribáis en nuestra newsletter, donde tendréis información puntual y exacta de los diferentes eventos que van a celebrarse organizados desde el Parque Científico de Alicante, como el que nos ocupa esta mañana y otros de diferente índole. Ya sabéis que el Parque Científico de Alicante es un ecosistema de innovación que está promovido por nuestra universidad, la Universidad de Alicante, y que podemos decir que se encuentra en un periodo prometedor de crecimiento, con un futuro, bueno ante sí, y hay diferentes aspectos que pueden llevarnos a esta conclusión. Por una parte, pues obviamente, como ya ha indicado Esteban, contamos con la incorporación de un nuevo gerente, con una proyección internacional notable, Esteban Pelayo. Esteban Pelayo es ingeniero agrónomo, es experto en transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. No en vano ha estado trabajando en nuestra OTRI durante varios años, nuestra Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. También tiene una experiencia notable en lo que respecta a la dirección y coordinación de la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y hasta finales de mayo de este año ha ocupado el cargo de director de la Asociación de Agencias de Desarrollo Local, Asociación Europea, puesto que ha desempeñado en Bruselas, ¿no? Y bueno, desde hace dos escasos meses, pues lo tenemos entre nosotros. Entonces, este es un punto que ya nos indica que se va a producir un cambio en funcionamiento, un crecimiento en el parque. Otro aspecto que podemos citar lo tenéis a vuestras espaldas. Tenéis un edificio que está prácticamente en ejecución, justo al lado de este edificio, que va a ser el nuevo centro de creación de empresas. Vamos a contar con una superficie de alrededor de 4.000 metros cuadrados para oficinas para empresas, zonas de networking y coworking y laboratorios para empresas. Además, el parque se va a instalar, las instalaciones del parque también el Parque Científico y su personal también van a encontrarse en este edificio, en el nuevo centro de creación de empresas. La zona que veréis o la parte del edificio que veréis construida responde a una primera fase. ¿De acuerdo? Bien, si nos centramos ya en la jornada que nos ocupa o la sesión que nos ocupa, pues como he dicho al principio, la financiación en cascada es un concepto francamente interesante. Entonces, se ha diseñado un programa por parte del Parque Científico de Alicante, conciso, que gira en torno a tres ejes fundamentales. Por una parte, se nos hablará de la importancia que tiene la cooperación internacional, el valor añadido de esta. ¿De acuerdo? Para ello contamos con José Manuel Leceta, que actualmente desempeña el cargo de CIO de la Autoridad Portuaria Alicantina. José Manuel posee una amplia experiencia también en relaciones internacionales, ha sido director general de la Red.es, ha actuado también como director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y también ha sido director internacional de CEDETI.
Bien, en segundo lugar vamos a pasar a una segunda intervención en la que se nos va a hablar de aquellos mecanismos y aquellas estrategias que la Unión Europea pone a nuestra disposición para que pymes, EBTs, spin-offs, startups, mid-caps o incluso grupos de investigación puedan tener acceso a digamos, el desarrollo de innovación tecnológica. Contamos para ello con Graciela Garrido, que nos acompaña. Y bueno, Graciela Garrido es Head of Sales de Founding Box y además es Country Manager de Econet. Me ha salido bien. Bueno. Y bueno, pues tiene una amplísima experiencia en lo que respecta a procedimientos y, digamos, estrategias de financiación europeas. Ha participado de forma activa en el desarrollo, en el diseño de la estrategia regional RIS3, ha participado también en estrategias de I+D+I regionales y, bueno, más recientemente pues, ha participado en el diseño y puesta en marcha de los famosos Digital Innovation Hubs, DIHs. Bueno, seguidamente vamos a contar con una tercera intervención, se nos hablará de un caso de éxito, la empresa WeTrack, de la mano de Javier Ferrer, que aún no ha podido llegar por un problema logístico que ha tenido, va a contarnos su caso de éxito. Como podéis imaginar, esta empresa con ese nombre, WeTrack, está relacionada o se dedica a la trazabilidad. El uso de sensores puede ayudarnos a averiguar cuál ha sido la exposición a las condiciones ambientales de una determinada mercancía, ¿no? Este es un ejemplo de parte de la actividad de la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, aprovecho para decir que Javier Ferrer pues, es experto en Internet de las Cosas, inteligencia artificial, procesos, estrategias, etc. Muy bien, con este tercer interviniente pues vamos a dar por concluida la sesión específica dedicada a financiación en cascada. Tras la intervención de Javier, pues existe la posibilidad de entrevistarse con él directamente para tratar de establecer pues, sinergias o incluso colaboraciones. ¿De acuerdo? Bien, este evento del que estoy hablando no es un evento aislado, ¿vale? Forma parte de un conjunto de eventos, de un programa de actividades que nace bajo la denominación de EuroPCA, PCA por Parque Científico de Alicante. Y se trata de dar a conocer a las pymes, a las startups, etcétera, a las empresas de base tecnológica o empresas con un, digamos, componente de conocimiento importante, significativo, dar a conocer qué posibilidades tienen en cuanto a la obtención de financiación en diversos programas europeos. Esta ayuda que se ofrece a las empresas de forma gratuita, a empresas, digamos, radicadas en la comunidad valenciana, se puede articular gracias a pues el saber hacer del personal del parque científico y a diversos acuerdos de tutorización, ¿vale?, o asesoramiento que se tiene con los diversos intervinientes. Dicho asesoramiento se puede establecer a 3 niveles diferentes, como he dicho, tutorización individual, en la que, o por medio de la que se puede dar una serie de consejos básicos iniciales enfocados a cada una de las empresas sobre o acerca de a qué programas europeos pueden optar, ¿de acuerdo? Por otra parte, también se establece una especie de consultoría relacionada con la asistencia de representantes de las diferentes empresas a los brokerage events en Bruselas, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, al establecimiento de contactos con otros socios que pueden formar parte de un consorcio que finalmente va a presentarse a las ayudas europeas. Bien, yo por mi parte quería indicaros que, como esta es una serie de eventos, existen ya 3 eventos planificados. Se pretende que estos eventos se celebren todos los segundos martes de cada mes, son eventos mensuales, y esto va a ser así siempre y cuando los días festivos no lo impidan, porque, por ejemplo, el evento de octubre ya se ha programado para el tercer martes de octubre debido a la festividad del 9 de octubre. ¿De acuerdo? Este evento estará relacionado con el área de la biotecnología. El evento de noviembre
estará ligado directamente a energía, ¿de acuerdo?, y medio ambiente. Y luego en diciembre, el último evento del año, pues servirá como evento de planificación de las diferentes jornadas previstas para el año 2023, aunque los contenidos exactos de ese evento pues están parcialmente definidos únicamente. Bueno, yo por mi parte quería, para no aburrir más, quería ceder la palabra a quien realmente la merece, quien realmente son los protagonistas, que son los ponentes de esta jornada. En primer lugar, tenemos a José Manuel Leceta, que bueno, pues es ingeniero en telecomunicaciones y también titulado en Dirección Gestión de Empresas. Y bueno, pues parte de su historial pues ya lo he comentado anteriormente y nos va a hablar de la importancia de la colaboración internacional. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. José Manuel, ¿te dejamos? Sí, te puedes. O sea que, ya digo, vengo con todo el respeto reverencial a una universidad como esta, que voy conociendo cada vez más, gracias a vosotros. Y bueno, y escuchaba al vicerrector, además, que es que sois embajadores, o sea que esto no va a quedar en un hecho aislado. No sé si eso era una promesa o era una amenaza. Quiero decir que tendríamos que hacer algo memorable de lo que vamos a compartir aquí esta mañana, porque todas las cuestiones que veréis pues parten de un convencimiento, y todo lo que merece la pena parte de un convencimiento, y por esa razón creo que mi labor sería hacer algo que, bueno, que os resulte interesante, pero digamos que nos sirva para reflexionar. Yo recordaba, como soy ingeniero de teleco, como has dicho, recordaba aquellos manuales que había, me parece, de la editorial Marcombo, que se llamaba la radio, pero sí es muy fácil, la televisión, pero sí es muy fácil, no sé si recordáis. El título quería recordar eso. No me atrevo a decir que la I+D internacional sea fácil, pero sí que merece la pena. Y como vosotros sois luchadores, pues imagino que en ese terreno nos podremos encontrar. Así que se trata, como se ha dicho, de demostrar que además de innovar y de colaborar, si todo esto se hace en la dimensión internacional, pues se genera un valor añadido, ¿vale?, que compensa ese esfuerzo que inevitablemente tendremos que poner, porque nadie ha dicho que fuera fácil esto de competir o colaborar. Bien, así que ya digo, he organizado la presentación entre estos tres niveles. Primero, insisto, como estamos en la academia, para entender el mundo hay que empezar con una buena teoría. Segundo, aterrizaremos ya en un nivel más práctico de programas y de políticas. Ya digo, os agradezco porque he tenido que revisitar mi labor heroica entonces de promover la participación en el programa Marco cuando España perdía un 50% de los fondos y que logramos equilibrar en 2010. O sea, yo estuve en CEDETI en la Dirección Internacional en 2004-2010. El inicio fue este que os digo, o sea, España perdía un 50% de los fondos y además la composición del retorno español era muy desequilibrada, o sea, participaban esencialmente grupos de investigación, pero no empresas. Entonces estamos perdiendo no solo dinero, estamos perdiendo también conocimiento. Era un mal negocio el programa Marco. Y entonces se planteó reequilibrar eso y en el arco de 6 años logramos lograr lo que podríamos llamar el justo retorno y además incorporamos un montón de empresas. Y desde entonces pues todo el mundo ha venido celebrando aquello porque se ha creado una cultura, todo el mundo ha perdido el miedo y ya digo, por no sé qué extraña razón vuestro gerente me pide que cuente estas cosas cuando él ha sido testigo hasta hace nada de lo que eso supone, con gente que va a Bruselas, que está en estancias que organizamos, le llamamos misiones internacionales, la SOSTE elegía de los programas de formación que hacíamos con las universidades a los mejores alumnos, y bueno, y estos campeones pues en este momento están en todos los lados, o sea, yo voy, me parece que son más de 300 o 400 las personas que han pasado por allí, después ya digo de un programa de especialista universitario que se daba en ese momento en la Universidad Politécnica, y ahora te los encuentras en todos los lados. He ido a sitios ahí en Castilla-La Mancha y tal, oye, que yo soy de los agentes aquellos que mandasteis a Bruselas, ¿no? Y es muy bueno, como digo, que haya siempre embajadores del cambio. Así que vamos a pensar que este es el objetivo de esta mañana, que lograr no solo convenceros, sino que a su vez vosotros logréis convencidos, porque no puede ser de otra manera, de esto que vamos a compartir aquí. Y luego, por último, haré un resumen. Bien, en primer lugar, ya digo, hablamos no solamente de colaboración internacional en I+D, hablamos de cooperación tecnológica internacional, o de I+D internacional, y por tanto hablamos del fenómeno de la internacionalización, ¿vale? Este es un fenómeno en el que confluyen, digamos, muchos factores, también muchos agentes, en esto que se llama el tecnoglobalismo. Esto se entiende muy bien porque las tecnologías de la comunicación y del transporte son a la vez causa y consecuencia de este cambio técnico.
O sea, por una parte, el cambio técnico hace posible estos medios de transporte y de comunicación nuevos, pero viceversa, puesto que tenemos esos medios, somos capaces de acometer colaboraciones y desarrollos tecnológicos en otros ámbitos que serían imposibles. Así que esto, ya digo, es un fenómeno que se estudia desde los años 90, hay informes de Naciones Unidas, etcétera, se llamaba en su momento tecnoglobalismo, y lo que induce es, como lo hemos visto, una división internacional de las actividades de innovación distinta. Todo esto va a cambiar y está cambiando precisamente con la emergencia de otras potencias, pero se está reforzando también el discurso de lo que se llama ahora soberanía tecnológica. O sea, en el ámbito de la Unión Europea, este discurso pasa por la colaboración internacional porque, es verdad que en base europea, porque ningún país va a ser capaz de asegurar, digamos, las bases para su soberanía en todos los ámbitos que uno podría plantearse. O sea que sí, a lo mejor hay tensiones internacionales con potencias emergentes, etcétera, pero Europa va a reforzar todavía más esta apuesta por lo que se llaman sectores estratégicos. Bien, por eso habrá que hacer un apunte después de la internacionalización a lo que es la cooperación en el ámbito de la Unión Europea. Bien, ya digo, la teoría útil es del año 95 del profesor Archibugi. Este señor viene a Madrid con bastante frecuencia, es muy conocido y tuvo la fortuna de plantear una estructura de este fenómeno de la internacionalización de la I+D, insisto, no de la colaboración internacional en I+D, que veréis que es un plano, sino de la internacionalización de la I+D en estos tres planos. Primero, lo que llamamos la explotación internacional de innovaciones producidas nacionalmente. Segundo, colaboraciones técnico-científicas internacionales, estas sí, son colaboraciones en I+D. Y tercero, la generación global o multinacional de innovaciones, que ya imagináis que va por lo que tiene que ver con las corporaciones. Bien, el primero, la explotación internacional de innovaciones producidas nacionalmente, es algo tan antiguo como el comercio. Y ahí lo veis, o sea, los agentes son las empresas, en su momento también los individuos, y tiene que ver con la exportación de bienes innovadores que tienen tecnología incorporada. Esto también con la cesión de licencia, lo que podríamos llamar tecnología desincorporada, las patentes, las licencias de las patentes, y finalmente lo que hemos visto en países que pensábamos que eran mercados o fábricas y han resultado siendo líderes tecnológicos, estoy pensando en China, la producción en el extranjero de bienes diseñados y desarrollados nacionalmente. O sea, en esa visión de que la I+D es algo que no se deslocaliza y que se produce en ocasiones o con frecuencia para vender. Bueno, ya digo, un fenómeno muy antiguo. Tengo aquí, no sé si queréis que nos detengamos, pero todo esto se mide. O sea, hay métricas, lo que llamarían los académicos evidencias de cómo se puede medir esto. Por ejemplo, el comercio internacional en el porcentaje de los productos que tienen alta tecnología. Pues esto se mide y se observa cómo va cambiando y va incrementándose. O sea, que no solamente crece el comercio internacional, sino que crece el comercio de productos de alta tecnología. Se miden también las patentes extendidas a otros países y se encuentra que las patentes en sectores de alto crecimiento y de alta tecnología tienen también mayor propensión a extensión internacional. Es lógico, si tienes una patente de una tecnología que ha sido cara y que es también sensible, pues tiene sentido que la protejas no solamente en el país de origen, sino en otros países del mundo. Aquí tenemos la WIPO, ¿no?, que no se dedica a las patentes, como sabéis, sino a los copyrights y a las marcas, pero bueno, la lógica es la misma. Y se mide también lo que se llama la balanza de pagos tecnológicos, que son las tecnologías que compran los países con respecto de las que venden. Ahí España tiene también un desequilibrio. Bien, no me voy a detener más, salvo que luego ya digo, al final queréis hacer alguna pregunta, entonces entramos más en los datos que tengo aquí a mano. El segundo de los planos que veíamos era, la cooperación tecnológica o tecnocientífica global. Y lo podemos dividir a su vez en dos dimensiones. La primera sería la liderada por la academia, que serían colaboraciones de este tipo lideradas por los investigadores, ¿no? Y ahí los agentes son, por tanto, universidades y organismos públicos. ¿Qué formas toma esta colaboración? Pues bueno, los profesores lo sabéis muy bien. Primero, los intercambios científicos, los años sabáticos. La tecnología viaja con las personas, en esto que llamamos el conocimiento tácito. A veces pensamos que, bueno, sobre eso insistiría al final, que la colaboración es, digamos, la compartición de unos paquetes de trabajo, pero no, ya sabéis, Polanyi decía, sabemos más de lo que podemos decir, y eso es justamente lo que llamamos conocimiento tácito. Bien, eso ya digo, lo sabe muy bien la academia y desde siempre los flujos internacionales, tanto de científicos, de profesores, como de alumnos, los famosos Erasmus, etcétera, pues son muchas veces la mejor manera de transmitir conocimiento. O sea que,
Bien, y luego por último, ahora sí, los proyectos científicos conjuntos. Aquí hablamos también de instalaciones científicas, algunas de las cuales, pensemos en el CERN, la Agencia Espacial, pues no están al alcance de un país y tienen que ponerse en común los recursos para hacer eso que llamamos posible la gran ciencia, las instalaciones científicas. Pero también es cierto, no solamente en instalaciones, sino en proyectos liderados por la academia, pensemos por ejemplo en el Consejo Europeo de Investigación, que tiene una base contractual, o tienen, digamos, exigen un acuerdo si son consorciados, aunque ya sabéis que en el caso del ERC y del EIC no es un requisito, o sea que se puede concursar de manera individual. Esto es algo que ha roto muchos paradigmas. Antes de colaboración europea, o mejor dicho, valor añadido europeo, era sinónimo de consorcio, y en este momento es más sinónimo de competición, porque se compite a nivel de la Unión tanto en la ciencia de excelencia como en la innovación de punta. Bien, y luego en el otro plano de este mismo nivel, las colaboraciones técnico-científicas lideradas por empresas, ¿vale? O con orientación empresarial. Los agentes son, por tanto, empresas de diferente tipo. Y aquí hay básicamente dos tipos. Uno, lo que son las joint ventures, que serían proyectos innovadores específicos con o sin tomas de capital, y luego los acuerdos consorciados para desarrollar estos proyectos. Hay también un profesor, ¿cómo se llamaba? Hagedorn, que estudia cómo se distribuyen estas dos formas de colaboración entre las empresas en función del nivel tecnológico, y descubre que en los sectores de más alto contenido tecnológico y más dinámico tienen más sentido los acuerdos de consorcio, y sin embargo en aquellos sectores más tradicionales son las joint ventures, o sea, es la creación de una estructura dedicada. Y esto parece que tiene sentido, ¿por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo para crear una estructura mixta y crear una empresa. Bueno, eso se puede hacer en un gran laboratorio de investigación, pero a la hora de acometer un desarrollo en un ámbito y tecnológicamente muy puntero, donde la empresa tiene que competir, etcétera, en sectores de alta tecnología, las empresas optan, farma, aeronáutica, las TIC, optan por consorcios, por proyectos, ¿no? De manera que no exija la creación de una entidad jurídica específica, sino un acuerdo. Y luego, por último, el tercero de los niveles, que es la generación global o multinacional de innovaciones. Ya imagináis que esto pues, suena a las grandes corporaciones, que son efectivamente los agentes, ¿no? En este terreno. Y ahí las formas son, por una parte, el desarrollo de I+D, actividades innovadoras, ambas en el país de origen y de exterior. O sea, ya no tenemos aquí una empresa que desarrolla en un país y que exporta, por tanto, que explota la innovación producida nacionalmente que veíamos antes, sino tenemos una empresa que tiene a su vez innovación en varios lugares, pero en el perímetro de su accionariado o de su grupo de empresas. Y luego, por último, la adquisición porque también estas cosas se compran y se venden con el conocimiento tácito de los trabajadores incorporados en los laboratorios, o se crean, y es el caso de las inversiones que se llaman en brownfield, o sea, de comprar laboratorios, o de greenfield, de crear laboratorios en otros países. Bien, no sé si este discurso aclara más o confunde, pero este es el terreno de juego, digamos, más general, en el que vamos a situar ahora la cuestión que nos anima, que sería no ya la internacionalización de la I+D, sino la cooperación internacional en I+D. Parece un juego de palabras, pero creo que después de esto se entenderá un poco mejor. Bien, luego en el nivel, por tanto, de las políticas y de los programas, pues me voy a remitir a esta transparencia, la presentaba cuando estábamos en el CDTI, o sea que bien, espero que me sirva. En ese momento, en el plano nacional, se presentaban las ayudas en la intensidad, y de ahí el banderín, en función de la lejanía al mercado o de la cercanía. Por tanto, cuando hablábamos de investigación industrial, era donde la intervención pública estaba más justificada, el nivel de subvención era más alto, los CENIT. En este momento se llaman, luego se llamaron 100 y ahora se llaman misiones. Bien, entonces proyectos de investigación industrial alejados del mercado. Después venían los proyectos de desarrollo tecnológico, que eran generalmente iniciativa de las empresas, y por último los proyectos de modernización tecnológica, que en ese momento se financiaban con el ICO. O sea, ni tan siquiera subvenciones, eran créditos blandos solo. Bueno, entonces en esa ambición de ponernos al nivel de la dirección nacional, que tenía 10 años más de trayectoria que la internacional, pues se me ocurrió este banderín que veis ahí. Entonces ahí tenéis el paralelo que se puede establecer entre esos programas
y las políticas y programas internacionales en los que participa España y en los que la participación pues, corre también a cargo del CDTI. En primer lugar, a la izquierda tendríais la I+D, que se llamaba en su momento precompetitiva. Todo esto ha cambiado mucho, ya lo veremos luego. Después la I+D cercana a mercado, orientada a mercado, y por último la promoción tecnológica internacional. Vamos a ver de manera resumida esto en lo que tiene que ver con los dos primeros bloques de programas, ¿no? Porque de hecho son bloques de programas. La promoción tecnológica internacional era una ayuda que daba el CDTI de hecho no se llamaban proyectos, en su momento se llamaron proyectos, luego los llamamos ayudas a la promoción tecnológica, y era la defensa de la propiedad intelectual de las empresas, la extensión de las patentes a otros mercados, actividades de promoción internacional, o sea, eran, digamos, cuestiones muy genéricas que rayaban ya con la actividad del ICEX, y por eso de hecho firmamos un convenio en su momento con el ICEX. Bien, entonces las cuestiones, no sé si recordáis, aquellos que sois un poco más veteranos, por no decir mayores, aquello que se decía en Europa cuando el Tratado de Maastricht, si había que profundizar o había que ampliar la Unión Europea. Entonces, bueno, recordando aquella cuestión, pues aquí lo que nos planteamos fue las dos cosas, o sea, era profundizar en la relación con Europa, porque como ya os he explicado, había razones muy perentorias, y es que estábamos perdiendo dinero y estábamos perdiendo conocimiento, y luego también ampliar las fronteras de la colaboración tecnológica con países terceros. Ahí tenéis, digamos, el mapa, ¿no?, de actividad. Los nombres que aparecen eran los delegados que el CDTI tenía, además de la oficina en Bruselas, que conoce muy bien el gerente, ¿no?, SOST, pero eran delegados que, con la excepción de Iberoamérica, no tenían un programa de colaboración que ofrecer a las empresas españolas. Se ofrecían, bueno, una asistencia personal, cuando iban por allí ponían la maleta, les daban un café, en fin. Algunos de ellos estaban ubicados en las agencias homólogas al CDTI, eso ya era un poco más interesante, porque entonces tenían, a través de la agencia homóloga, tenían acceso a toda la capital relacional con el sistema de innovación del país de destino, pero lo que conseguimos fue traducir esa labor, que era de promoción personal, en la promoción de programas, de proyectos de desarrollo tecnológico compartido, que eran los programas bilaterales. Entonces, ya digo, logramos esas dos cosas: profundizar en la relación con Europa, equilibrando el retorno, y luego ampliar las fronteras geográficas, empezando por algunos países que os indicaré. Bien, el programa marco, no obstante, como sabéis, está en buena medida abierto a países terceros. Es verdad que en condiciones, y ahora se han, digamos, restringido más las condiciones, pero no es difícil que se puedan incorporar países terceros. Hay que demostrar, eso sí, el valor que supone para la Unión y que esa componente, digamos, es indispensable. Luego teníamos otra plataforma, los programas Eureka, que son muy veteranos, también vienen de los años 80, como os digo, funcionan de una manera distinta, ahora lo repasaré. Y luego teníamos el programa homólogo de Eureka en Iberoamérica, que es el Iberoeca, que tiene también, pues eso, que supone también la posibilidad de colaborar, insisto, en proyectos cercanos al mercado con países y con socios de estos países cuyos gobiernos les apoyen activamente. O sea, son proyectos consorciados, la financiación es descentralizada, pero supone en definitiva la posibilidad de que las empresas españolas desarrollen proyectos conjuntos con socios cuyos gobiernos van a apoyar a su vez a esos socios, ¿no? Podrían hacerlo a pecho descubierto, pero esto sería, digamos, un poco más interesante. Y luego a esto le añadimos estos programas bilaterales. Como veis, no era evidente en los años 2000 que se le viera a China como un país tecnológico. De hecho, yo recuerdo leer informes de la OCDE que apuntaban que ya China estaba produciendo en ese momento más ingenieros y científicos que todo Occidente. Y entonces le propuse al director general esto. Me dijo, no te compliques y tal. Digo, mira, lo haré en los ratos libres. Pero es que China va camino de ser una potencia tecnológica. Y CDTI fue la primera agencia europea de innovación que estableció un programa de desarrollo compartido con la agencia homóloga de China, que es Torch. Y ese mismo modelo se extendió luego a India, Japón, Corea, Canadá, etc. Así que ya digo, era colaborar, pero era profundizar en la relación con Europa, y era también ampliar las fronteras de la colaboración tecnológica. De hecho, también incluimos dos delegados nuevos en dos zonas que nos parecían fundamentales. La primera era India y la segunda Estados Unidos. Y desde entonces hay delegados ahí. Luego se ha ampliado en un momento la geografía de los delegados del CDTI, se pusieron becarios en las oficinas del ICEX, pero no era el modelo, y entonces han tenido que han replegado y han vuelto otra vez al mismo, por lo que he visto en la página web, al mismo mapa que en ese momento teníamos. Bien, voy a describir brevemente esto, que será
un anticipo seguramente de lo que nos va a contar mucho más actual y interesante, porque son estas dos familias de programas complementarios. El programa Marco trabaja esencialmente de arriba abajo. Esto en las convocatorias más clásicas, insisto. En estas otras que no están orientadas, como el Consejo Europeo de Innovación, el Consejo Europeo de Investigación, hay más margen para hacer propuestas de abajo arriba. Pero típicamente se trabaja con tópicos, hay planes de trabajo que los países acuerdan en comités y estos se traducen en convocatorias. Y luego las empresas, los investigadores, centros tecnológicos, etcétera, concursan, tiene que haber una novedad internacional, tiene que ser una innovación no nueva para la empresa, tiene que ser como mínimo nueva para el sector o nueva para el mundo, en el manual de Oslo. Y luego, pues bueno, el precio de todo eso, hay una concurrencia competitiva y el precio es el precio a pagar y el beneficio es que la intensidad de la ayuda es muy alta. Bueno, lo que prueba es la experiencia es que quien prueba repite. O sea, que quien se inicia en esto y gana la experiencia, quizá también por los costes de transacción, porque una vez que te has metido, digamos, has invertido el tiempo suficiente como para intentarlo otra vez, etcétera, pues merece la pena. Este es un camino, y ya lo diré más adelante, también es una vía sostenible. Cuando acabe el maná de esto que no se ha llamado el Fondo de Recuperación, y que eran antes los fondos FEDER, etcétera, seguiremos siendo europeos, seguiremos estando en el programa Marco. Y por tanto, quien se inicie en este tipo de cosas puede estar haciendo una inversión a largo plazo. Concursar en un programa nacional puede ser menos exigente, porque el índice de éxito va a ser más generoso, pero en algún momento se va a acabar y entonces quedarán las convocatorias nacionales de siempre. Bien, ese es un argumento, creo que para animaros, insisto. Y luego la otra familia de programas eran los ECAs, ¿vale? Los Eureka en su momento, el Iberoeca, y estos Chineca, le llamamos el programa de China, que alguien, nuestro delegado allí, logró traducir algo que significaba algo para los chinos, que era algo así como tarjeta de cooperación, algo así. Bueno, o sea, no me pidáis que lo repita, pero funcionó bien porque la gente lo entendió. Era el esquema Eureka aplicado a un país, que era China. Ahí el programa funciona justo al revés, de abajo arriba. Estamos hablando, recordad el banderín, no de investigación precompetitiva, sino cercana a mercado. Entonces se exige únicamente como 2 socios como mínimo y los países, digamos, evalúan estos proyectos y les otorgan financiación descentralizada de acuerdo a sus normas y procedimientos. No hay un fondo común como en la Unión Europea, como el programa Marco. También no quisiera olvidar que esto ampara, y lo tenéis subrayado, ampara los acuerdos de propiedad intelectual. Esto es muy importante. Un activo del programa con China, una empresa podía ir a colaborar con un socio y financiarlo con sus medios. Hacerlo a través del programa tenía el añadido de que el gobierno chino amparaba el acuerdo en los términos del reparto de la propiedad intelectual que habían pactado las empresas. Porque ya sabéis que en China no era importante tener una patente, era importante hacerla defender, o sea, defender que tienes una patente. Y esto es justo lo que aporta este programa. Ahí no hay convocatorias, sino que son cut-offs. O sea, ahora en este momento el CDTI hace llamadas, les llama convocatorias, pero son llamadas administrativas para organizar las propuestas que van llegando. Y luego la evaluación es muy sencilla y la financiación, como os digo, descentralizada. En el caso del CDTI, pues es una financiación preferente, como os decía, no con crédito, sino con una parte no reembolsable. Y además esto se hacía compatible con la financiación que otorgaban las comunidades autónomas. Bien, voy concluyendo con esto, mirando el reloj para no aburriros, que sería lo peor. Aquí tenéis un resumen de los argumentos que hemos ido compartiendo. Este informe, ya digo, es uno de esos que me llamó la atención en aquella etapa, que publicaba la OCDE en 2008, hablaba de innovación abierta en redes globales, ¿no? Que parecía una cosa extraña, ¿no? Porque dices, bueno, la colaboración abierta será más con la gente que tengo cerca. No, es con la gente que tienes lejos, ¿no? Y es que hay una evidencia, también esto no querría olvidarlo, de que los enlaces fuertes, o sea, esto que llamamos los efectos de aglomeración, son importantes, y por eso todos los países no renuncian a tener capacidades, se invierte en la generación de ciencia, en parques, etc. Pero luego esos enlaces débiles, esos contactos esporádicos, en muchos casos son los más rupturistas. O sea, hay un trabajo de Rodríguez Pose, que es un economista español en London School of Economics, que demuestra, en el caso de Noruega, que las innovaciones de ruptura son internacionales y en el caso de las innovaciones incrementales son cooperaciones locales. O sea que a veces hay que, pues el entorno local es el que te mantiene vivo, la familia, los amigos, pero esos contactos así inesperados y más informales, pues de repente te abren un poco a otras ideas, ¿no?
y esto es también algo significativo aquí. Bueno, por cubrirlo de manera muy somera, voy a pasar a un par de transparencias más y con esto ya terminamos. Primero, la colaboración. Hemos hablado o de la innovación abierta en términos más, después de Chessbrough, en términos más actuales, ¿no? ¿Qué permite? Pues evidentemente la reducción de costes, porque se va a compartir un proyecto que quizá de otra manera no sería posible si se abordara de manera interna o de manera aislada. Segundo, acelerar la innovación, porque al poner en marcha, digamos, no ya activos complementarios, sino, digamos, pues una colaboración, pues significa también, digamos, un compromiso y, por tanto, puede uno atender a ciclos de creación de productos y de servicios más rápidos, ¿vale? Puede abordar un portfolio más amplio de proyectos y, por tanto, abordar también de manera, digamos, con otros, abordar diferentes líneas en paralelo. Y, por tanto, el tercer punto es este, justamente, de aumentar el potencial creativo, puesto que el esfuerzo es más amplio y más rico, permite desarrollar no solamente reduciendo costes y acelerando el proceso, sino también generar, como os decía, con colaboraciones inesperadas, contactos esporádicos, etcétera, pues generar, digamos, un conocimiento que uno no tiene necesariamente disponible, ¿no?, en el perímetro de la propia organización o del propio país, ¿no? Este es el discurso de la innovación abierta. Por muy inteligente que seas, difícilmente en tu empresa o en tu país van a estar todas las personas y todos los conocimientos que necesitas para competir con éxito en cualquier lugar del mundo. Esto sería, bueno, sería estupendo, pero ya hemos visto que no. Eso es el primer plano que decíamos de la explotación internacional de tecnologías desarrolladas nacionalmente, pero ningún país puede estar en esa carrera. Bien, por tanto, aquí podríamos concluir que frente a las inversiones más tradicionales, que son estas que se orientan a los mercados, cada vez más hay inversiones que se orientan a los activos y al conocimiento. O sea que de la búsqueda del mercado a la búsqueda del conocimiento. Las ideas son importantes. Y luego una segunda pincelada por lo que tiene que ver no ya con la innovación abierta, la colaboración, sino por qué esta innovación, llevándose a cabo en colaboración, tiene sentido con socios de otros países. Y aquí tenéis otra vez tres razones. La primera, la masa crítica, ya hablábamos antes de instalaciones, de proyectos más ambiciosos que no podría uno plantearse, estrategias del Big Science. Segundo, la búsqueda de mercados, como decíamos, muchas veces una colaboración de este tipo puede preceder a una colaboración en términos de explotación del resultado del proyecto. Y de hecho, por ejemplo, los Chineca nos los planteamos así, eran desarrollo de proyectos conjuntos para mercados internacionales. A veces me decían, no, esto lo vamos a vender a China. Digo, no, es que como vayamos presentándolo así no vamos a encontrar mucha complicidad. No, eran desarrollos conjuntos, productos compartidos, productos a explotar en mercados internacionales para todo el mundo. Bien, y esta es la estrategia que se llama del home-based exploiting, o sea, desarrollar la base propia de conocimientos. Y la otra es la búsqueda de, como os decía, de conocimientos en esto que se llama las estrategias de home-based augmenting, o sea, hacer algo más de lo que tenemos en casa, ¿no?, explotando sinergias, complementariedades, etcétera, ¿no? Y si antes concluíamos que las ideas son importantes, pues ya lo decíamos al principio, el conocimiento también viaja con las personas y por tanto hay una parte que solamente, digamos, en la proximidad y en el trabajo compartido, etcétera, pues eres capaz de captar. Así que si las ideas son importantes, las personas lo son aún más. Bien, con esto termino. No sé en qué medida he contribuido al objetivo que me planteaba, que sea interesante, hemos dicho, ¿eh? No digamos que sea fácil, o que sea útil, interesante, ¿no? Los programas internacionales, creo yo, son garantía de excelencia en gran medida porque son concurrentes, o sea, y el perímetro además de la competencia es más amplio. Si vas a una convocatoria regional, nacional, no te vas a encontrar ciertos competidores, pero es que esos competidores también pueden ser socios, ¿no? Y eso es también lo que pierdes, ¿no? Primer factor. El segundo, como os decía, que las ideas más disruptivas a veces vienen de la periferia, o sea, a veces vienen, digamos, de lugares que uno no esperaba. Viceversa, creo que también Alicante podría plantearse sorprender a más de uno en proyectos. Yo por lo que voy viendo de la universidad es estupenda. O sea que voy a tirar aquí, digamos, el pegote, ¿no?, de que hemos con el vicerrector en una convocatoria de Ports 4.0, porque también no me he excusado, vengo del puerto y tal, este señor que viene aquí a hablar del puerto. Bueno, el puerto tiene un convenio de colaboración con la universidad y desde el año pasado, verdad que firmamos, hemos promovido la generación de proyectos. Dentro de un mes, un poco más, vendremos a dar la lata otra vez, o sea, ya os podéis preparar. Y hemos salido el puerto número 1 en ideas
en la convocatoria de puertos del Estado. ¿Sabéis cuántas autoridades portuarias hay en el conjunto de España? 28. Y Alicante no es la más grande, como podéis imaginar. Sin embargo, uno de cada 4 proyectos aprobados tienen que ver con Alicante. Y esto es en gran medida por las universidades y la Universidad de Alicante. Así que ya digo, de alguno ya se está quedando sorprendido de lo que hay aquí. Así que os animo, ya digo, a ir con toda la, digamos, con toda la ilusión del que puede aprender, pero también del que puede enseñar, porque colaborar significa eso, sin complejos. Y luego, por último, os decía eso, que la I+D internacional, comunitaria en particular, es un fondo común y vamos a seguir siendo Europa. Por tanto, quien se inicie en esto está haciendo una inversión, es verdad, hay unos costes de transacción, un aprendizaje, pero se va a encontrar con que esta inversión merezca la pena. Así que, bueno, y por último, el mensaje más responsable sería deciros que eso que se planteaba en los 80 de Europa y nosotros, ¿no? Vamos a Europa y tal. No, es que somos Europa y esta I+D también la financiamos nosotros. Y por tanto nos corresponde también a todos, ¿verdad? Nos corresponde a todos pues ayudar a que este dinero se invierta bien y que España juegue también su papel, que tiene mucho que decir en todo esto. Sorprendente en este momento que el país que más proyectos lidera del programa Marco de toda la Unión Europea es España. O sea, es un lugar que no le corresponde. O sea, no tiene músculo para estar ahí. Y sin embargo se ha logrado con ese cambio cultural, generacional, con esa apuesta sostenida, se ha logrado, como os decía, no que la gente le pierda el miedo, sino que la gente pise fuerte. Y ya digo, no solamente en el volumen agregado de retorno, me parece que es el país 4, sino que además cuando preguntas cuántos proyectos lideran los demás países, resulta que España es el número 1. O sea, esto es increíble, ¿no? Es un milagro. Así que, bueno, los milagros son posibles, podríamos decir. Y os animo a que os animéis, justamente, a que os apuntéis a todo esto. Y es una fuente, digamos, apasionante, ¿no? de aprendizaje. Uno no termina de descubrir, ¿no? Y es también un laboratorio de innovación, de políticas de innovación la Unión Europea, porque constantemente se está, por ese juego de los países y la renovación de los programas marcos, se están cambiando los esquemas, etcétera. Entonces, creo que es muy importante, que es muy interesante en el contenido y también en la forma, ¿no? en la que se están haciendo las cosas. Así que bueno, con eso termino y si tenéis alguna pregunta, no sé si ahora o al final. ¿Ahora? Bueno. Sí. Bueno, sí. Comentarios también valen. Sí, sí, adelante. Un comentario que tengo. No, yo también me sorprendí cuando vi que España era el primer país. ¿Hay que apretar algo? No, está. Cuando vi que era el primer país en liderar el proyecto, pero yo creo que también es un poco que en España ha habido mucha hambre de esto, ¿no? Es decir, También en otros países. sí, pero yo veo la cantidad de proyectos que lidera un país como Alemania o como Francia y tal, y está muy lejos de los que lideran Italia y España. Pero piensa, por ejemplo, en Italia, que decías. En Italia no han conseguido esta pujanza. Al revés. O sea, Italia, te encuentras italianos en los sitios más insospechados, ¿no? Sí. O sea, quizá ahí se ha renunciado, porque hay muchísimos italianos en el London School of Economics, en instituciones científicas, hay un montón de económetras. O sea, hay italianos muy brillantes, pero no han sido capaces de crear un sistema de captación y de gestión de estas propuestas que permita a la gente quedarse. Sí, que España estaba en el número 1, indudablemente. Sí. Plan, ¿no? Es verdad. Un poquito más sí. por salir a mercados de fuera, porque aquí había un poquito menos de actividad económica durante estos últimos 10 años o 15 años, y que, como dices tú, le han perdido el miedo, ¿no? A Sí. la gente a salir fuera, pero porque fuera había oportunidades. Nosotros empezamos a salir fuera precisamente por eso, porque decimos, si es que aquí no se mueve ni la mitad. Sí, pero y luego paralelamente, ¿sabes? También siempre ha habido España en fondos estructurales. Sí. Es verdad que en algunos casos no se consiguen ejecutar, pero tienen bastante mérito, creo yo. De hecho, bueno, os puedo confesar que colaboradores míos del CEDETI que siguen en esta labor me mandaron hace mucho una presentación porque tienen que ir a otros países a presentarlo, cómo se ha hecho en España. Y de hecho tengo una presentación en inglés y es que queréis os la mando, que les pidieron en la República Checa y en países así de Europa del Este y dijeron, pero bueno, ¿cómo habéis conseguido remontar en el retorno? No hay ningún caso como el de España en su remonte en la participación en el programa Marco. Entonces, bueno, es un mérito de todos, como todo lo que tiene mérito es generalmente de todos. Y ahí se hizo una apuesta porque se era muy consciente de que España iba a perder fondos, o sea, se iba a convertir en un contribuyente neto
al presupuesto comunitario, por el doble efecto de que no íbamos a recibir tantos fondos estructurales, y si en el único capítulo donde podíamos competir, digamos, renunciábamos, que era el programa Marco, pues España pasaba a ser contribuyente neto. O sea, esto de Europa iba a ser un mal negocio, no ya el programa Marco, sino Europa, ¿no? Entonces hubo un convencimiento, se hizo una estrategia a nivel de presidencia del gobierno, fue la época de Miguel Sebastián. Sí, fue la época de Miguel Sebastián en la Oficina Económica de Presidencia, y bueno, se montaron programas de incentivos, el del CDTI para las empresas se llamaba Tecnoeuropa, el plan de activación se llamó Euroingenio. Había una parte, yo creo que estos programas en algunos casos siguen, Eurociencia se llamó, que era la parte que se daba a las OPIs y a las universidades. Luego había también un programa de InnoEuropa, me parece que era para los centros tecnológicos. En fin, se montaron yo creo que muchos esquemas con mucha creatividad, eran pequeñas ayudas para que la gente no pudiera decir que esto le iba a costar dinero montar un proyecto, le pagábamos los costes de transacción. Había empresas consultoras que trabajaban para intermediar, y en la medida que incorporaban, ahí sí fuimos muy exigentes, una métrica que era orientada al éxito, que era o la empresa se incorporaba por primera vez en el programa Marco, o habiendo participado lideraba por primera vez en el programa Marco. Entonces en esa métrica había un pequeño incentivo que iba a la propia empresa, que eran las ayudas a la preparación de propuestas comunitarias, al agente intermediario, que eran les llamamos los bonos, y luego había también una ayuda para las oficinas de proyectos europeos, que por cierto han inspirado también las de Red.es, ya podéis imaginar por qué, porque que se llaman ahora Acelerapyme. Entonces era un continuo, era llevar, digamos, a la gente de la mano, y eso unido, como digo, a otros temas, misiones internacionales, donde pagábamos a asociaciones el que fueran los brokerage events en Bruselas, les pagábamos una parte, y luego también el programa de formación, sobre todo. Yo creo que este programa, a veces las cosas más baratas son las que mejor funcionan. O sea, si los incentivos están bien diseñados. Por ejemplo, esto del programa de formación lo hacía la Politécnica de Madrid. Era un programa de especialista universitario, eran 3 meses, y luego los mejores, hacía un examen, los mejores les llevábamos, el CDTI les pagaba una estadía en Bruselas durante 1 o 2 meses. Y eso pues era muy poco dinero. O sea, en el CDTI era más fácil salir con 1 millón de euros que encontrar el dinero para estos paquetes de 10.000, 20.000, en fin, a veces es así, ¿no? La cultura de la casa era financiar grandes proyectos. Pero bueno, conseguimos instrumentar ese tipo de apoyos, ¿no? Y yo creo que aquello, ya digo, creó una cultura digamos, de un apetito por jugar en ese terreno, ¿no? Y no sé, estoy pensando, a lo mejor aquí se podría plantear algo de... Yo os pondría en relación con la Politécnica de Madrid, si queréis, que fue además mi director de tesis el que montó el programa aquel, Gonzalo León. O sea, que todavía lo están... Gonzalo, famoso también. Claro. Seguramente lo están haciendo todavía el programa. ¿Más comentarios? Les quería hacer también un anuncio en relación con la formación, que la SOS, la oficina SOS del CDTI en Bruselas, ha abierto la posibilidad de hacer una estancia allí. Es un programa que antes de la pandemia estaba abierto, pero cerraron durante la pandemia y se ha abierto en este momento, y pueden aplicar, me parece que hasta finales de mes, y estar allí durante 2 meses aproximadamente, recibir un curso de formación durante una semana, y lo que es más importante es contar con la supervisión del personal de la oficina del CDTI en Bruselas para preparar propuestas. Tienen que presentar una pequeña memoria de cómo preparar, de lo que harían, del plan de trabajo que harían allí, y yo estoy encantado de ayudarles porque, como dice José Manuel, conozco personalmente a la gente del CDTI de allí, sé lo que están buscando. Entonces, pónganse en contacto con el parque. Muy bueno, bien. José Manuel, muchas gracias por la intervención. Es un privilegio contar. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. No se me ocurre mejor forma de empezar la serie de eventos que... Bueno, tenéis mucha suerte aquí con Esteban, así que aprovechar esto que os dice, de Bruselas. Aquí viene Graciela. Muy bien. Bueno, Pues Graciela Garrido, Head of Sales of Funding Box y jefe de Connect, digamos. Funding Box me parece muy interesante por 2 temas, y por eso le hemos llamado para el primer día. Primero, porque la financiación en cascada es la forma más adaptada al mundo empresarial para meterse en proyectos europeos. Está muy centrada en objetivos concretos y además se adapta muy bien a los plazos. No solo para startups, sino para empresas consolidadas, y en temas fundamentalmente de digitalización desde mi punto de vista. Y aparte, Graciela es una gran conocedora de los European Digital Innovation Hub, que es
la nueva red que está estableciendo la Unión Europea y que va a generar un fuerte impacto en la digitalización de empresas. Y eso afecta no solo a proveedores, sino a usuarios de la digitalización. Gracias, Graciela, por venir con nosotros. A vosotros. Bueno, no puedo dar más que las gracias a Esteban y a la Universidad por invitarme y por dejarme compartir, además, esta ponencia pues, con gente como José Manuel, porque le decía ahora, ¿no?, que yo he vivido eso sobre Eugenio, esas estrategias de dinamización, toda esa formación que ha contado, ha sido un poco mis orígenes también, ¿no? Y luego por compartir también con uno de nuestros beneficiarios que os viene a contar una experiencia real de lo que yo os voy a contar a nivel más teórico, ¿no? Bueno, antes de empezar simplemente hablar un poco de nosotros. Nosotros somos una plataforma para poner en contacto realmente la financiación con emprendedores y también con corporates, con inversores y demás. Es decir, en base a financiación europea somos una plataforma para poner en contacto distintos agentes del ecosistema de innovación. Para que veáis un poco una referencia nuestra en números, nosotros somos una pyme, somos una empresa pequeñita. Bueno, en realidad somos un grupo de empresas que estamos en varios países, pero digamos que nuestra empresa Funding Boss, Conet, de la empresa española de la que yo soy directora, sí que es una empresa con un track record importante, desde el año 91, 30 años, pero Funding Boss es muy reciente, desde el año 2012-2013, es una spin-off de esta empresa que era una consultora tradicional de financiación, ¿no? Entonces, ahora mismo somos el líder en Cascade Funding de Europa. Esta empresa pequeñita, que digo que nació un poco de aquella época, de nuestra experiencia en la parte de proyectos europeos, ahora somos, bueno, pues los que tenemos más financiación, los millones que veis ahí, ¿no? y la gestión de Open Calls, y esto ha sido desde el año 2014 en adelante, con lo cual os podéis imaginar un poco, bueno, el aprendizaje que ha sido, ¿no? Hasta ahora mismo, pues 112 Open Calls, ahora os contaré un poco qué son. Tenemos 45 previstas en los próximos meses, gestionamos más de 143 millones de euros de Cascade Funding en distintas etapas y hemos distribuido ya más de 35 millones, ¿no? Como veis, un poco por las referencias, no nos centralizamos solo en un país o solo en la Unión Europea, sino que digamos que a través de la difusión de nuestras convocatorias llegamos pues, a más de 90 países, ¿no? Como podéis ver ahí, y hemos seleccionado casi 1.100 beneficiarios, uno de los cuales pues, tenemos aquí a Javier. No me paro a nivel de los servicios. Hacemos, bueno, dentro del marco de nuestros servicios, todo este tipo de apoyo a beneficiarios para conocer las calls, hacer formación y demás, pero me voy directamente un poco al concepto y los beneficios, ¿no? Para introduciros el concepto, solo deciros lo que dice nuestro fundador. El Cascade Funding es el mayor invento de la Unión Europea desde que inventó el programa Erasmus. O sea, que con deciros eso os lo digo todo. Y es verdad, es una forma de financiación que un poco en línea con lo que decía José Manuel, ¿no? Parece que al principio, cuando hablamos de financiación, pues siempre al final estamos yendo a la financiación más regional, más nacional, ¿no? Frente a la europea, que nos parece como mucho más complicada. Yo, que estoy de la parte de preparar las propuestas y las aplicaciones, os puedo decir que muchas veces la europea es más sencilla que esa nacional y regional. Y os lo digo por experiencia propia como consultora que apoyaba a los clientes y hemos dejado de hacer esas ayudas nacionales por todo el papeleo. Aquí no te piden estatutos, ni escrituras, ni fotocopias, no. La comisión te cree y nosotros también os creemos hasta que llega el momento de conceder y sí que hacemos unos checks legales, pero es en el momento que te van a dar la subvención. Si no te la dan, no pasas el trabajo de enviar nada. Bueno, como os decía, el mejor invento desde lo que fue Erasmus. ¿Y qué es? Es un mecanismo de distribución de fondos de una manera más justa y más equitativa, con un esquema de cascada. También se conoce como financiación para terceras partes. ¿Y cómo funciona? Pues funciona a través de la gestión de lo que se llamamos las Open Calls. Nosotros tenemos una serie de proyectos que veréis ahora un poco cómo funciona el modelo de cascada. Lo que hacemos es distribuir fondos a los beneficiarios finales o a esas terceras partes. Empresas, pymes, startups, grupos de investigación, veremos un poco a qué tipo de beneficiarios estamos hablando, ¿vale? Y el esquema es un poco este que veis aquí. Y esto va embebido en lo que hablaba José Manuel ahora de los programas marco de la Comisión Europea. Nuestros fondos actualmente vienen todavía del periodo anterior de los fondos europeos, ¿vale? De Horizon 2020, y estamos empezando a tener ya los proyectos financiados con el nuevo programa marco que es Horizonte Europe, que es el nuevo programa.
Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros como consorcio aplicamos a esos topics que mencionaba José Manuel, ¿vale? Que son los que tienen la financiación. Esos topics de la comisión que están, digamos, con ese enfoque de arriba abajo, lo que tienen es, bueno, la característica de que normalmente el 75 o el 80% de esos fondos, de esos proyectos, tienen que llegar a las pymes o a esos beneficiarios finales. Entonces la comisión selecciona unos consorcios, nosotros formamos parte de esos consorcios y esos consorcios son los encargados de lanzar esas convocatorias para seleccionar a las pymes. Digamos que es un poco el esquema de cascada, ¿no? La comisión, los consorcios y los consorcios seleccionan a esas empresas. Con lo cual, esos consorcios organizan las open calls de esta manera más sencilla para llegar a las pymes, facilitando un poco que no tengáis que ir directamente a la comisión, sino que tengáis esos intermediarios que puedan hablar más vuestro lenguaje y con unos requisitos más sencillos a la hora de poder acudir a la ayuda. Requisitos sencillos en el sentido de aplicar, que luego el proceso es igual de transparente, con evaluadores externos, es decir, legalmente y procedimentalmente con todas las garantías, pero sí es mucho más sencillo a la hora de gestionarlo de esta manera. ¿Y cómo funciona? Os decía, lanzamos unas open calls, ¿vale? Unas convocatorias abiertas para seleccionar a esos beneficiarios finales. Y cada uno de los topics o de los proyectos pueden tener unas características muy diferentes. Aquí os pongo tres grandes tipos de open calls o de convocatorias. Tenemos por un lado las convocatorias que son para aceleración de proyectos, ¿vale? Están más orientadas a emprendedores y startups que tienen una idea, que lo que hace el proyecto es dar financiación y apoyo para poder desarrollar esa idea, hacer planes de negocio, testar con primeros clientes, etcétera. Luego tenemos la de los pilotos y demostradores, que estas están ya más orientadas a pymes o incluso a grupos de investigación para hacer algún tipo de experimentos con una tecnología o con una orientación sectorial. Hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Estudios a pequeña escala, proporcionar usuarios finales a los productos, aplicar las pymes esas tecnologías emergentes, es decir, hay bastantes tipos. Y luego tenemos los últimos, que es integrar más participantes en proyectos. Estos están pensados para, en una tecnología, incorporar desarrolladores, incorporar usuarios que puedan testar esa tecnología, etcétera. La diferencia de uno y otro es básicamente por el tipo de beneficiario y el tipo de programa de apoyo. Normalmente cómo funcionan es los beneficiarios, además de darle dinero, ¿vale? De ese cascade funding, que normalmente anda por una media de unos 60.000 euros, depende un poco del programa, puede llegar hasta 250.000, depende un poco de las convocatorias y de los proyectos, pueden acceder a esos distintos tipos de programa. Entonces, los de aceleración, como os decía, están más orientados para startups o para pymes altamente innovadoras, ¿vale? Son proyectos más cortitos, porque al final lo que estamos pensando es una aceleración que tiene que ser algo rápido que pueda llegar al mercado, programas normalmente de 6 meses. En cambio, los otros de programas de transferencia están pensados más para esas pymes tradicionales, para experimentar con esas tecnologías, necesitan, al tener un TRL mucho más bajo, más tiempo de desarrollo, con lo cual los programas suelen ir una media en torno a los 12 meses, pero hay programas incluso de 18 meses, ¿vale? Son más a nivel de mayor duración. Los destinatarios, bueno, a mí me gusta decir en esta diapositiva que los destinatarios casi podemos ver todos los tipos de destinatarios, ¿no? Podemos ver emprendedores, es decir, gente que tiene una idea a nivel individual que ni siquiera tiene la empresa, pero que la crea a través del proyecto. Esto en los de aceleración todavía se están contando este tipo de proyectos más individuales, sino la regla general es que tiene que ser una entidad jurídica, ¿vale? A nivel de startups y pymes innovadoras, pymes no innovadoras o pymes más tradicionales que lo que quieren es incorporar esas tecnologías, los adopters, que también pueden ser pymes, grupos de investigación o centros tecnológicos que puedan desarrollar esa tecnología, desarrolladores y ahora los DIHs, que son un poco lo que se ha incorporado un poco a la ecuación desde que crearon este concepto. Por regla general, pueden ser proyectos individuales, pero cada vez más nos estamos encontrando proyectos consorciados, donde suele haber el que desarrolla la tecnología, un software developer o alguien que haga un poco de intermediación y el usuario final, ¿vale? Que puede ser la pyme, eso es lo que nos encontramos. ¿Qué hay de beneficiarios o qué se puede decir a nivel de caracterización para no asustaros un poco con todo este panorama? Bueno, pues que al final este tipo de financiación en cascada es más para David que para Goliat.
En contra de lo que podéis estar pensando, el 90% de las empresas o de los beneficiarios de nuestros fondos son pequeñas empresas de menos de 9 empleados y la mayoría tiene entre 1 y 2, o así al menos es como empieza un poco en nuestro circuito, con lo cual digamos que todos podéis veros en esta foto porque siempre vais a encontrar de alguna manera un lugar para poder participar en los proyectos. Ámbitos tecnológicos. Bueno, en general podemos encontrar financiación en cascada en diversos ámbitos, basados en unos casos en ciertas tecnologías y en otros casos basados en ciertos sectores. Depende un poco cuál es el programa que da pie a esta financiación en cascada. Ahí podéis ver un poco las áreas o los ámbitos donde se encuentra más volumen de financiación en cascada. Next Generation Internet, todo lo que son los temas de blockchain, de sovereignty, de seguridad, etcétera. Inteligencia artificial, nosotros ahora mismo estamos repartiendo, no recuerdo si son 9 o 12 millones de euros en distintas convocatorias para los próximos meses en temas de inteligencia artificial. Industria 4.0, especialmente temas de manufacturing, es uno de los grandes bloques de financiación que tenemos en nuestros proyectos. Temas de Internet of Things, robótica, Big Data o fotónica. Estos son un poco los grandes ámbitos. A nivel de temáticas hay muchísimo en manufacturing y salud, digamos que el 80% suele ir a estas verticales, pero nos podemos encontrar financiación en cascada para temas, pues nosotros hemos tenido programas para el coche conectado, programas de economía circular, bueno, en función un poco de distintas verticales podemos encontrar o programas relacionados con la tecnología donde entra cualquier sector, o programas más verticalizados, donde lo que entra es en un sector concreto, un ámbito de actuación, donde pueden conectar distintas tecnologías, ¿vale? Eso es un poco lo que podéis encontrar. ¿Y cómo funciona el proceso? Es muy sencillo. Nosotros lo hacemos con nuestra plataforma que se llama Funding Boss. Es una aplicación online donde tenéis que registrar una serie de campos y lo que se hace normalmente es, bueno, una vez que presentáis vuestras propuestas, hace una revisión de la elegibilidad o de la admisibilidad, las condiciones básicas, pues que esté completa, que esté en inglés, que se haya presentado en el plazo, cosas que además en muchos casos es elegible sí o sí porque nuestra plataforma corta 1 hora del deadline, con lo cual ya nos va a dejar presentar, entonces hace ese primer barrido. Luego nosotros, como os decíamos, para garantizar todo el proceso de transparencia, lo que hacemos es, tenemos evaluadores externos que asignamos a la evaluación de los proyectos, ellos hacen la evaluación individual, con ellos se llega a un ranking y a partir de ese ranking normalmente se hace o un jury day en algunos casos para seleccionar los beneficiarios finales o si no directamente en base al ranking se saca la lista de los beneficiarios finales y a esos beneficiarios finales se firma el Grant Agreement. Y es ahí, en ese proceso de firma del Grant Agreement, ahí Javier quizá tú puedes contar tu experiencia un poco en esa parte, ¿no? De lo que ha sido es cuando empezamos con el papeleo. Pues si hay que mirar que eres una pyme, pues te pedimos papeles para confirmar que eres una pyme, pero hasta ese momento tú cubres tu formulario online, que la media dicen que lleva una mañana, o sea que imaginaros un poco la complejidad de lo que puede ser, y a partir de ahí estás en el ranking y te dan la financiación y entras un poco en el programa. Digo, el proceso es muy sencillito y el papeleo llega en el momento que te dicen que estás elegido para recibir la financiación. Mientras tanto, no tenéis que hacer nada. En muchos casos incluso os permite que adjuntéis un PowerPoint sobre vuestra empresa, un vídeo de 1 o 3 minutos contando un poco cuál es vuestra idea de palabra. El resto es muy, muy, muy sencillo. Y luego es cómo funciona este es un ejemplo de cómo funciona el programa, ¿vale? Si fijáis aquí, nosotros además para facilitar la mayor posible la financiación, la participación en el programa, utilizamos un concepto que se llama lump sum. ¿Qué significa esto? Y es un poco en la línea de facilitar a los beneficiarios toda la gestión del proceso. Nosotros nos vamos a pedir a la hora de justificar ni nóminas, ni facturas, no os vamos a pedir nada. Vosotros tenéis que tener eso guardado porque en caso de auditoría, tanto nosotros como vosotros, pues os puede venir una auditoría de Bruselas a pediros esa documentación, pero nosotros funcionamos con hitos. Fijamos unos milestones, ¿vale? Unos hitos en vuestro proyecto, normalmente uno al inicio para hacer como un plan de desarrollo, un hito intermedio, un hito final. Cuando entregas el entregable correspondiente a ese hito que tiene una valoración, nosotros liberamos el dinero. Eso es un poco cómo funciona. Y este es un ejemplo de programa, que como os decía, es un ejemplo de programa de aceleración cortito, de 6 meses, ¿vale? Donde hay un momento inicial al inicio, el primer mes, para hacer como el plan
o el programa de ese proyecto, luego tenemos la etapa intermedia de desarrollo y luego la parte final de escalabilidad, donde normalmente además damos un apoyo a la hora de conseguir financiación adicional, tanto pública como privada. Es decir, entráis en el programa, recibís la financiación, vais acompañados, pero además normalmente al final del proceso, digamos, os ayudamos a conseguir financiación adicional. Nosotros para ello en los últimos años, en nuestro proyecto de crecimiento, hemos creado además una empresa de capital riesgo que está localizada en Polonia, precisamente para poder también invertir en todos los beneficiarios de nuestros proyectos. Entonces, digamos que tratamos de cerrar un poco el círculo de la financiación, ¿no? Vale, ventajas, yo creo que ya os he dicho algunas, ¿no? La eficiencia y la eficacia del proceso, formularios muy sencillos, un tiempo de preparación muy cortito, la imparcialidad del proceso con unos requisitos muy claros que podéis encontrar en la guía de los aplicantes, donde viene claramente qué es lo que tenéis que presentar, y luego el mayor alcance a nivel de penetración de mercado, ¿no? Estáis expuestos ya no solo a los miembros de vuestro proyecto de forma individual, sino que estáis expuestos a todo ese consorcio de entidades a nivel europeo, que en muchos de los casos, o eso al menos lo que nos dicen nuestros beneficiarios, lo que se sacan de nuestros programas es, más allá de la financiación, toda esa exposición, esa mentorización, ese acceso a corporates, que en muchos casos incluso llegan a invertir en sus proyectos, ¿no? No he mencionado, y si está aquí nuestro CEO y nuestro fundador me mata, esto todo es equity free. Si veis nuestra promoción y nuestra difusión, es equity free, ¿vale? Estamos hablando de ayudas a fondo perdido. Entonces eso, sobre todo para los de aceleración, que estáis más con la idea de lo de tomar shares y demás, esto es equity free. No lo he mencionado, bueno, esta parte me queda un poco más lejos, pero vamos, que si veis nuestras promociones, veis lo de equity free en grandes letras luminosas, ¿no? Bueno, sencillo, la adopción y luego lo que os decía, ese apoyo, ¿no? Hoy tenemos a uno de nuestros champions, que además, si no me equivoco, en más de un proyecto, con lo cual entiendo que si ha repetido es que algo la ha visto a nuestros programas. Espero que le cuentes tú un poco la experiencia. Ha sido además de los primeros programas que hemos tenido, con lo cual ha sufrido también nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, les contará un poco desde vuestro punto de vista, ¿no? Nosotros os he contado un poco desde el punto de vista de cómo nosotros tratamos de simplificarlo. Nosotros, además, como os decía, hemos tratado de simplificarlo porque venimos del otro lado, ¿vale? Venimos eso de aplicar a la financiación de esos programas nacionales, de esos CENIZ en aquellos años y demás, que a lo mejor a muchos de vosotros ya ni os suena porque esto ya nos da así un poco sensación de edad, ¿no? Esto ya va de hace bastantes años. Entonces, venimos de la experiencia de ayudar a nuestros clientes con eso, entonces hemos tratado de aplicar todos esos conocimientos y esas reglas para facilitar lo más posible y simplificar los procesos a los applicants. ¿Dónde podéis encontrar información? Bueno, la página oficial es la página de Funding and Tenders de la Comisión Europea, ¿vale? Es el enlace que os pongo aquí. Problema de la página, que solo se publican normalmente las calls que van a abrir en un mes o 2 meses como mucho. Por regla general es la obligación que tenemos los proyectos de cargar la información en esta página al menos un mes antes de la apertura, con lo cual poca gente carga la información con una previsión más allá de una apertura a un mes. Nosotros sí tenemos una previsión de convocatorias de nuestros proyectos. Nuestros proyectos, además, deciros que ese proyecto de arriba, ¿no? El primero que financia la comisión, el que reparte los fondos cascada, suelen ser proyectos incluso de 3-5 años, con lo cual nosotros tenemos el conocimiento de, en ese periodo de tiempo, cuántas calls, cuándo van a lanzarse y demás. Y todo eso lo publicamos en nuestra página web. Dentro de nuestra página hay una box que se llama el Money Box, donde tenéis un poco la previsión de las convocatorias abiertas o incluso en previsión, y además os podéis inscribir a un newsletter donde os van dando información sobre las convocatorias que van a abrir, infos-days, infosessions que van a hacer cada uno de los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, si queréis trabajar un poco con una previsión, podéis acudir a nuestra web. Ahí están, como os digo, nuestros proyectos, hay muchos más de los nuestros, pero bueno, veis un poco el volumen de millones que gestionamos, pero también los proyectos que usan nuestra plataforma para gestionar sus open calls están también incluidas en esta Moneybox. Y luego tenemos una comunidad al hilo de esta Moneybox, donde también podéis encontrar información acerca de esas posibilidades y proyectos.
Y ahora os traigo así algunos ejemplos de Open Calls, hay más, pero os he traído así algún ejemplo, no me voy a parar, pero es para que veáis un poco la diferencia o las distintas tipologías de proyectos que podéis encontrar. La primera de ellas es Change to Twin. Vale, esta da una financiación pequeñita, 10.000 euros, para hacer un informe o un análisis de las posibilidades de implantación, en este caso es un proyecto de Digital Twins. Vale, entonces, en este caso estamos hablando de esos 10.000 euros para pymes o empresas de mediana capitalización, esas mid-caps, ¿vale? Para hacer ese análisis para la posibilidad de implantar un Digital Twin en su empresa. Otro ejemplo, nada que ver, de la iniciativa de NGI, ¿vale? De la iniciativa de Next Generation Internet. En este caso es financiación entre 50.000 y 250.000 euros, ¿vale? Con una convocatoria que está abierta donde puede entrar cualquiera, una pyme, un grupo de investigación, una startup, etcétera, y lo que ofrecen aquí es apoyo entre 1 y 12 meses de programa de soporte, ¿vale? Para aplicar lo que sería eso, las tecnologías que van a ser relacionadas con este proyecto, ¿no? Temas de datos, de sistemas ciberfísicos, etcétera, para poner un poco en común y montar un proyecto alrededor de esas tecnologías de Next Generation Internet. Bonsabs, un proyecto de inteligencia artificial. ¿Vale? En este caso es financiación hasta 70.000 euros por beneficiario para pymes poco digitalizadas y lo que se hace aquí en este proyecto es definir un caso de uso y ponerlo en marcha gracias a la financiación. En el caso de Bonsabs está dentro de lo que se llama, bueno, nosotros llamamos una iniciativa paraguas de inteligencia artificial, dentro del que tenemos varias convocatorias, con lo cual hay incluso posibilidades de financiar esa misma idea a través de convocatorias de otros proyectos que tienen bastante similitud entre ellos. Proyecto Better Factory, este es de manufacturing, ¿vale? Aquí hasta 200.000 euros por beneficiario, ¿vale? Para apoyar a consorcios en tema de transformación de empresas de fabricación a nivel tradicional con sistemas ciberfísicos. Está abierta ahora mismo hasta el mes de noviembre. Y Energy es uno de los que os decía del paraguas, inteligencia artificial aplicada a la energía para conseguir ahorros energéticos. Financiación hasta 100.000 euros para consorcios, para desarrollar nuevos servicios, ¿vale? Con un programa de soporte donde apliquen tecnología de inteligencia artificial, es que a veces me cuesta decirlo en castellano, de inteligencia artificial, ¿vale? Relacionados con el tema de energía o de ahorro energético al aplicar esas tecnologías. Otro proyecto, Software CFI, proyectos de financiación hasta 100.000 euros para pymes y startups para desarrollar componentes relacionados con temas de fabricación o de mejora de las condiciones de trabajo en una fábrica. Bueno, como os digo, estos son un ejemplo para que veáis que tenemos inteligencia artificial, porque sí, inteligencia artificial con una aplicación en un sector, un ámbito específico concreto, temas de Next Generation Internet, temas de manufacturing o de fabricación avanzada, es decir, podéis encontrar muchos tipos de ejemplos. Yo recomiendo que os unáis a la newsletter, donde vamos publicando y desgranando información sobre todas estas convocatorias y estos programas a la hora de manteneros informados. Y yo creo que por mi parte, nada, simplemente eso, si tenéis dudas y luego eso, que le hagáis muchas preguntas al beneficiario, porque yo creo que eso es el importante para que os cuente un poco todo lo que ha sido el proceso. Nada, muchas gracias. ¿Tenéis preguntas para Graciela antes del beneficiario? ¿Alguna consulta? Es mucha información. Sí. Bueno, ya solo con lo de que es el mayor programa desde el Erasmus, esto ya, vamos. Que lo es. Mar tiene una. Hola, Graciela, gracias por tu exposición, muy interesante. Quería preguntarte, cuando hablas de consorcios, que son los beneficiarios en algunos de estos proyectos, ¿qué tipo de consorcios son? ¿Pueden ser mixtos con grupos de investigación, empresas, sí. ¿Son solo empresas?
Sí, depende un poco del proyecto. Lo que tiene estas convocatorias es que cada convocatoria tiene sus reglas, ¿vale? Entonces, en la guía de Applicants te puedes encontrar consorcios de 2 empresas o 3 empresas, o te puedes encontrar consorcios donde te piden pues, distintos tipos, ¿no? Como os decía al principio cuando os hablaba de los beneficiarios, lo más típico que te encuentras a nivel de consorcio es eso, una universidad, un centro tecnológico que ha hecho un desarrollo, que va a aplicar una pyme, que es digamos la usuaria final, y por el medio tienes a alguien que haga un poco de conector para hacer un poco la customización, ¿no? El desarrollo específico. Hay muchos proyectos que tienen este esquema de eso, del owner de la tecnología, el integrador y el usuario final, pero depende un poco, a veces que te piden 2 pymes simplemente, o 2 grupos de investigación, o un Digital Innovation Hub con una pyme, con ese integrador un poco para gestionar un poco esa integración, ¿no? Al final, pensar que, como decía Esteban, ¿no? Son proyectos sobre todo relacionados con digitalización y de la incorporación o la experimentación con unas tecnologías. Entonces, siempre tiene que haber alguien que te entienda la tecnología, el que la quiere testar, y muchas veces un conector en el medio, ¿no? Luego viene la complejidad de que muchas veces te piden que estos sean de países diferentes, ¿no? Pero bueno, eso es la parte de valor añadido europeo, ¿no? que comentaba José Manuel antes. Gracias. Hola, yo soy Pilar. Muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida, Pilar. Sí, estamos hablando todo el rato de emprendedores y pymes, y qué pasa en el caso de que la empresa no sea una pyme, sino que sea una gran empresa, pero que dentro esté desarrollando un proyecto de innovación pequeñito, pero dentro de un marco de gran empresa. Pues ahí tengo que darte una mala noticia, porque las grandes empresas sí que no aparecen en el Sky Funding. Eso se fue abriendo un poco la mano en los últimos tiempos, siempre se empezó eso con pymes, en los últimos programas se fue abriendo midcaps, pero la gran empresa yo no he encontrado, y lo he buscado, porque vamos, como tu pregunta me ha llegado, salvo que como gran empresa crees una spin-off y entonces tengas esa pyme, startups, spin-off para hacer la solicitud, la gran empresa a día de hoy no está apareciendo en el Cascade Funding. Sí, pero bueno, si se crea, ¿no? Si se crea, sí, no, ya os digo, en muchos casos incluso ni siquiera se pide que esté la empresa creada. Sí que te obligan a crearla en el momento que recibas la ayuda para tener una entidad legal a la que dar la financiación. No se mira como aquí en España el tema de la propiedad. Del consorcio promotor, dices. Aquí hay muchas ayudas tipo de derivace o otro tipo de cosas que cuando tú llegas a aplicar con un spin-off te dice, ¿de quién es la propiedad? De una gran empresa, fuera. Claro. A ver, nosotros miramos el consorcio, hablamos normalmente del consorcio promotor, es decir, y cuando estamos hablando de una pyme o de una startup, al final, pues eso, lo que miramos es quién está detrás a nivel de equipo. No me consta, Antonio, no sé qué experiencia tienes tú, pero a mí no me consta que miren que si es una spin-off de la universidad o es una spin-off de una gran empresa o de dónde viene, ¿no? Hola, soy Antonio. Bueno. A ver, soy compañero en este caso de Graciela. Desafortunadamente sí que es cierto que si se detecta que un participante es propiedad o tiene más de un 50% de su accionariado que pertenece a una gran empresa, está fuera. Eso respondiendo a ti. Y luego tú estabas diciendo de la propiedad, naturalmente. O sea, es más, hemos tenido casos incluso en que pues a lo mejor lo que era la gran empresa está ubicada en Alemania, por ejemplo, y aquí hay una filial en España. Pues si se demuestra que la filial tiene más de un 50% pertenece a la empresa alemana, pues tampoco. El 50% sería porque se consideraría a su vez filial también, ¿no? Sí. Luego también os digo un truco, que yo creo que aquí que estáis universidad y empresa, sí que me he encontrado mucho este tipo de consorcios, por si os puede inspirar, ¿no? Esto no deberíamos grabarlo y yo lo debería negar, pero por ejemplo yo recuerdo en algunos proyectos consorciados donde se pedía ese esquema, ¿no?, de grupo y empresa, había muchos consorcios que era el típico de una universidad con una spin-off que venía de un alumno de una universidad que había estado haciendo el doctorado en otra universidad donde había un spin-off, entonces al final
ese tipo de consorcios, yo por ejemplo recuerdo en los proyectos de Cyber Physical Systems que pedían ese tipo de consorcios, había muchísimos, y había gente, por ejemplo, aquí en España, si no recuerdo mal, la Universidad de Salamanca era el gran explotador de ese tipo de proyectos. Tenía sus doctorandos que los mandaba a Portugal, ya tenían los dos países, y al final entre ese alumno en común, pues se hinchaban de conseguir financiación que respetaba todos los requisitos, pero que venía un poco de esa relación doctorando, spin-off, una universidad, la otra. Entonces, bueno, ahí seguramente podéis hacer conexión también por la parte de la universidad para gestionar ese tipo de consorcios. Pilar, pero la gran empresa es bienvenida en el programa Marco, ¿eh? Eso lo Sí. tienes que tener claro. Esto es una acción muy específica, muy orientada a pequeñas empresas. Y como truco legal que puedes hacer es, tenéis muchos proveedores y proveedores locales y a veces no están internacionalizados, se pueden internacionalizar a través vuestro y vosotros aparecer sin presupuesto ahí. Pero la candidatura de vuestro proveedor sería fortísima porque va a implementarse en una gran empresa cercana a ella, o sea, como sugerencia. Javier quiere ya empezar a hablar. Como tips, porque yo lo he visto más fuera de España, yo trabajo, por desgracia, por suerte, algo en España y mucho más fuera. La figura de Joint Venture, NewCo, SPV, Special Purpose Vehicle, son figuras que permiten a una gran corporación y otras con una estructura relativamente sencilla. El problema de España, que nosotros no hemos tenido que jugar, nuestros clientes suelen ser grandes, Ford, Mercadona, Coca-Cola y demás, es que aprovechar al proveedor tecnológico como el receptor de la ayuda para el destinatario total o parcial que pueda ser la gran corporación, con la figura de demos, POCs, pilotos y rollouts. Es decir, que hay muchísimas fórmulas para no perder todo el capital que hay en Europa, pero es cuestión de que haya voluntad de colaboración, que a veces en España nos cuesta un poco. Bien, sí. ¿Sí? Bueno, Buenos dias. Desculpem meu castelhano, eu sou brasileiro. Encantado. Estou aproveitando para conhecer a universidade. Eu tenho uma startup no Brasil com funding, MVP, tudo rodando ok, e autorização da Softex para captação em Brasil. Qual o primeiro passo para eu captar fora, aqui na União Europeia, vindo do Brasil? Eu devo me associar a uma universidade? Eu devo abrir uma micro e pequena empresa, un PMA aquí? ¿Cómo sería el paso? A ver, depende un poco de las convocatorias y esto específico además lo acabo de mirar porque acabo de dar un training de Cascade Funding en un programa del ICES que lo que hace es captar empresas de fuera para traer a España, ¿no? En nuestros programas normalmente pensar que esto es financiación europea. Y la Comisión, este tipo de programas, lo que quiere es reforzar la excelencia europea en las empresas, el estado científico y demás, ¿no? En muchos casos está abierta a empresas de otros países y se permite. Normalmente todos los países que son asociados dentro del programa, digamos, de financiación se permite. Entonces, si no recuerdo mal, yo creo que Brasil es uno de los países asociados al programa. Habría que confirmar ahora en Horizon, pero en los anteriores estaría, con lo cual podrías aplicar, digamos, con tu empresa de allí. Si no, lo que tendrías que crear es una empresa en alguno de los países de la Unión Europea. Vale, aquí en España tienes programas específicos para poder hacer una implantación de una empresa de fuera. Como te decía, es que yo lo acabo de conocer, eso no lo conocía, pero acabo de dar una charla en julio con el ICES y tiene un programa para, bueno, pues traer a empresas de fuera a España con un programa de apoyo, ¿no? Entonces, yo te diría que en función un poco de las convocatorias, lo más habitual es que tengas que tener una empresa implantada en Europa. Vale, eso suele ser la tónica más habitual, pero en ciertos países se permite incluso aplicar con la empresa de allá. Por eso nosotros tenemos empresas o solicitantes de más de 90 países. Lo que pasa es que en muchos casos tienen que registrarse en Europa para poder, digamos, recibir la subvención. Una pregunta. Antes estabais hablando de hacer un spin-off o un proveedor que sea el proveedor tecnológico el que asume como beneficiario a la gran empresa, ¿no? Pero en este caso, claro, tú tienes que tener unos avales, un mínimo de dinero en el banco para poder hacer frente. Aquí no hay nada de eso, ¿no? Porque muchas veces a nosotros se nos han presentado casos
de empresas que quieren solicitar y luego a ti te requieren soluciones europeas que tengas un porcentaje. No, nosotros aquí, ya digo, sin tener el detalle de esa parte, lo que vamos a confirmar sobre todo es, cuando son Cascade Funding para pymes, es que seas una pyme. Ahí yo creo que es el más papeleo y además lo hacen nuestros compañeros de Polonia, que son bastante legalistas, y todos los papeles para que justifiques que eres una pyme según la definición europea y demás. A partir de ahí, a mí no me consta que pidamos nada más. Es básicamente la declaración de pyme para que nosotros podamos cumplir a su vez con el compromiso que tenemos en los proyectos de acercar X millones a X pymes en la Unión Europea, pero no pedimos nada más. Pues os digo que si venís de pedir ayudas regionales, nacionales, donde os piden avales, yo misma cada vez que pido una ayuda para nosotros, que si escrituras, que si los poderes, que si el bastanteo, que si las facturas, que si las nóminas, aquí no te piden nada, aquí es además LAMSAM, con lo cual tienes 3 hitos. Sí, sí. Sí, sí, luego lo tienes que ejecutar un poco en base al plan de trabajo que tienes. Pero vamos, yo no conozco ningún caso que lo haya hecho tan mal como para que lo echen del programa. Contamos con la racionalidad y que lo vas a hacer bien. Por ejemplo, venimos de hacer unos de fondos de Next Generation y lo que te dicen son, tienes tanto por ciento, además estará en Murcia, con la CARM por en medio, fondo europeo. Tú tienes que depositar no, aquí nada. Sí que es verdad que, por ejemplo, eso a nivel de las empresas, aunque sea subvención a fondo perdido, en muchos casos, y eso es un truco, como también pasa en lo que sería el EIC Accelerator, el instrumento PYME, ¿no? Te dan la subvención, pero si eres una empresa, el tope de financiación en teoría es del 70%, que es el que marca el programa, ¿no? Pero digamos que en el cálculo de la subvención, y ahí Antonio y Javier quizá lo conocéis mejor que vosotros, digamos que cuando nosotros calculamos la subvención de te voy a dar 60.000, nosotros hacemos el cálculo diciendo que esos 60.000 ya son el 70% de los 90.000 euros o de lo que... Yo soy de letras, con lo cual no me hagáis mucho caso de los números, pero vamos, que te hacemos el cálculo como pasa en Instrumento PYME, que te dice, te damos el 70%, tu proyecto es 100.000, entonces te damos 70 para hacer un proyecto de 100.000, pero tú en realidad... digamos que calculas para ese dinero. Y la diferencia es gasto propio, no es que tengas que pagar a nadie. Claro. En muchos casos, ya digo, esa es, vamos, vuestro trabajo es lo que se financia con esos hitos. Hay algún caso específico donde sí que he visto que incluso se puede hacer su contratación de algo que no tengáis in-house y que también incluso lo puede cubrir el proyecto. Recuerdo en su momento Sea-Voucher que tenía esos proveedores y demás, que se nos diera bastante lata porque pagábamos a los proveedores que nos decían los beneficiarios y entonces ahí teníamos que tener 3 ofertas, bueno, toda la parte de procedimiento, pero si no, ya digo, es vuestra financiación y vosotros hacéis un poco la necesidad adaptada y eso además es así, hasta 250.000 euros, vamos, proyectos, 250.000, 249.999, es decir... Graciela va a estar aquí toda la mañana respondiendo preguntas. ¿Tenían una más? La última ya. Hola, Graciela, buenos días. Me quería preguntarte, en las convocatorias o al menos se valora que la tecnología pueda estar patentada o al menos haya un CTO, un informe de libertad de operaciones para verificar que eso, en el momento que vaya yo al mercado no vaya a tener problemas. Depende del tipo de proyectos. Yo creo que como valoración un poco de la madurez y demás, en algunos casos, sobre todo los proyectos de aceleración, se puede valorar. Cuando estamos hablando de estos proyectos de transferencia de tecnología, normalmente la tecnología que tienes que utilizar es la del propio consorcio o digamos la que hay en una serie de marketplaces. Entonces, muchas veces ni necesitas tener la tecnología porque digamos que el proyecto te provee de una serie de tecnología que suele estar disponible en un marketplace del proyecto y tienes que usar esa tecnología de los socios, ¿no? Piensa que además en nuestros consorcios vamos siempre acompañados de universidades, centros tecnológicos, pues desde Tecnalia, la Politécnica de Valencia, por decirlo así, alguno que tenemos aquí, o la Universidad de Murcia, universidades cercanas. De Alicante sí que no lo sé, lo tengo que investigar, pero seguramente algún proyecto por ahí, un Fraunhofer, un VTT, es decir, tenemos grandes desarrolladores o grandes players de tecnología que son un poco los que ponen a disposición de los usuarios que podéis coger esa tecnología y os vayan acompañando en el proceso de incorporación, ¿no? Gracias, Graciela.
Bueno, Javier, gracias por venir. Ya te han presentado, pero eres el CEO de WeTrack, un sufridor de los proyectos en financiación en cascada, que viene a comentarnos tu experiencia. Muchas gracias por venir. Un placer. Bueno, gracias a todos. Me he puesto el crono para ir un poquito rápido en los tiempos. Sí me gustaría saber más o menos cuántos son empresas o emprendedores, empresarios por un lado y el resto de administración pública, para hablaros en los dos idiomas que yo me he encontrado. Emprendedores, startups o empresas, ¿pueden levantar la mano? Vale, la mayor parte, perfecto. A ver, soy el fundador de WeTrack, monté WeTrack hace ya unos años. Las ayudas que hemos recibido fueron desde el 2017-18, es decir, no todo me voy a acordar, disculpadme, tengo un poco de Alzheimer y han pasado ya X crisis hasta ahora y aún seguimos vivos, pero bueno, más o menos nos acordamos de todo. WeTrack, somos una empresa de Deep Tech, de tecnología profunda en IoT e IA, inteligencia artificial y el Internet de las cosas, para digitalizar cadenas de suministro de cadenas críticas. Nuestro origen fue de automoción, Ford, Volkswagen, ahora Volvo, Nissan, grandes clientes entendían nuestra tecnología como algo de valor, pero llegó el COVID, pararon la industria y nos metimos fuertemente en alimentación y en sector crítico, a traquear vacunas, EPIs, desfibriladores, personas, etc. etc. Entonces, ¿por qué WeTrack ha ido creciendo de manera scale-up, es decir, alto rendimiento y relativamente rápido? Pues gracias en parte a las ayudas. Sí que es cierto, y una de las preguntas que me había dejado para el tema de las ayudas es, ¿cuál es el esfuerzo en término concreto que una startup, una scale-up, una empresa de alto rendimiento? Yo diferencio entre una pyme y una startup o una scale-up la velocidad. Si creces a menos de 100 o 200 veces al año, es decir, si solo haces un 20, 30, 40, 50% de crecimiento, eres una pyme, pero si haces un por 2, por 3, por 4 cada año, significa que creces un poquito más rápido, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos, por ser concretamente, yo en WeTrack he invertido unos 10 millones de euros, de los cuales 1,5 vienen de ayudas públicas y premios que nos han dado por medio mundo, y 3,5 de capital privado. Capital principalmente internacional, porque el capital español es más reacio, es menos arriesgado al Deep Tech. Les gusta más modelos que entienden. Invertir en Deep Tech, en tecnología profunda, les da un poquito de miedo. Pero la mejor financiación es el cliente que paga. De manera que, para quien vaya a emprender, mi recomendación, el 15% es lo que hemos utilizado en esfuerzo para financiar la tecnología. De los 10 millones de euros que me he gastado, he invertido en mi empresa, solo 1,5 vienen de todo esto. De Funding Box creo que fueron 250, 400, porque nos dieron... El origen de estar en esta fiesta es porque nuestra tecnología quería entender Fireware, la plataforma europea de programación, y dentro del programa de Impact Growth, un programa que de 8.000 startups elegían a 10 o a 15, no me acuerdo ahora, les daban 100.000 euros del programa de aceleración y luego a la mejor de todos le daban 150.000 adicionales y ganamos. No sé por qué, porque no éramos los mejores, pero fuimos haciendo los tics que tocaba, pues para que nos seleccionasen primero de 8.000 a 15 empresas y luego de las 15 a que seleccionasen a quien era la mejor de todo el programa para poder internacionalizarse fuertemente. Entonces, ¿qué experiencia tenemos en el pasado? Nos han dado CDTI, 1 millón, millón y pico, nos han dado ENISA, nos han dado ICE, nos han dado todo o casi todo lo que hemos aplicado. ¿Por qué? Porque nos han ayudado muchísimo. Sí que os recomiendo al que vaya a emprender que no piense que la ayuda no hay que dedicarle esfuerzo, porque hay que dedicárselo, pero si se lleva a filosofía data-driven, process-driven, lleváis a datos, a métricas y a procesos, es muy fácil el copycat, copio y pego. Y de aplicar a una y a otra no hay gran diferencia, evidentemente no vale la diferencia entre un ENISA, un CDTI o nos dieron hace poco el PERTE de automoción más grande que se ha nombrado, que salió luego en las noticias un par de movimientos que hizo el OEM, el fabricante. Pues a nosotros nos han metido en proyectos de los PERTES divertidos, de los de 200 millones de euros para arriba. ¿Qué pasa? Que casi todo tiene bases comunes, donde una ayuda, en vez de que te cueste una semana, te cuesta un día o 2 días. A otras te cuestan un poco más, un poco menos, está en la parte más estándar y las partes más específicas. Entonces, algo de experiencia en ayudas tenemos, pero siempre porque nos hemos apoyado en los expertos de la entidad que certifique o que dé la ayuda, o en empresas que te puedan ayudar un poquito. Nosotros habitualmente, ahora no llegamos a 50 ingenieros en plantilla, ayudando en 15 países a nuestros clientes, pero desde los inicios siempre hemos tenido de media persona a 2 personas, llamamos full-time employee, en ayudas. ¿Por qué? Porque era un tema muy importante para cofinanciar la empresa, o free equity,
Es decir, que no te muerda acciones o porque es dinero súper blando, porque no tiene tipo de interés, porque no lleva avales, no lleva garantías, tiene unas características muy distintas al capital privado, que te muerde equity y un control excesivo, y o el capital financiero, que es extremadamente tradicional y solo se lo dan a las cuentas estándares o tradicionales, no a los emprendedores o a las empresas de alto riesgo, ¿vale? Entonces, el que no aplique a este tipo de iniciativas creo que se equivoca, porque hay más dinero que proyectos invertibles. Lo que pasa es que hay que saber elegir, no se puede disparar a todo porque el tiempo es dedicado. Yo en mi caso, cuando éramos pequeñitos, media persona se dedicaba a las ayudas. Pequeñitos es menos de 10 personas, ¿vale? Por lo tanto, si soy 2, pues 1,5 a otras cosas y medio a obtener financiación, ¿vale? Y a medida que fuimos creciendo llegamos hasta máximo 2 personas de dedicarse a las ayudas. ¿Por qué? Porque es el 15% de la financiación de la empresa. No está mal, ¿vale? Yendo un poco a, que llevo 5 minutillos, la parte esta de Funding Box. A ver, Funding Box, el único requisito es saber inglés, porque está en inglés, pero el resto de verdad que es relativamente fácil. Lo único es que hay muchos tipos de ayudas o de programas y hay que saber elegir muy bien. En nuestro caso fue un proyecto individual de aceleración y luego pues cacahuetes que han ido llegando por el camino. A mí los proyectos que más me gustan con diferencia son los colaborativos. ¿Por qué? Porque creo que la clave del éxito será que las empresas pequeñas, las grandes, las universidades, los ecosistemas colaboren. Si no, es pan para hoy, hambre para mañana. El problema, que la velocidad es un poquito más lenta, es mucho más fácil hacerlo solo que acompañado, porque al final tienes que alinear la estrategia de uno, de otro, de otro. Luego hay tips, cuando ves que la estrategia de 2 colaboradores está contrapuesta, salte, porque el otro no se va a salir y al final, quien sea ingeniero un poco y sepa de vectores, cuando los vectores se van, al final el resultado es 0 patatero o incluso puedes ir hacia atrás. Entonces, mi recomendación es que los consorcios, los proyectos colaborativos, que multiplican más que los proyectos individuales, elijáis muy bien a los compañeros de viaje. Fórmulas de joint venture, de Newco son nuevas compañías, Special Purpose Vehicle, que son SPVs, ser el proveedor tecnológico para un cliente que no puede ser receptor de la ayuda. Hay muchísimas fórmulas, porque si las ayudas tienen algo son flexibles, por eso se llama soft funding, financiación blanda, porque son un poco más flexibles que el capital privado, que tienen sus checkpoints de qué hay que hacer y qué no, y el capital bancario, que ese es súper tradicional por la Comisión Nacional del Mercado y otras historias. Entonces, a partir de ahí, el procedimiento administrativo, yo sí que es cierto que la parte más burocrática, porque esta ayuda es burocrática, no burocrática, hay ayudas mucho más pesadas y con una probabilidad muy baja de que te lo den, ¿vale? En esta sí que me apoyé en mi director financiero para esa parte más tediosa, que tampoco lo era, ¿vale? Pero sí que os recomiendo que cojáis todos los básicos, la información administrativa de la empresa. Lo más importante es la parte técnica, qué voy a hacer, cuáles son los hitos, porque luego a nivel de avales, garantías y demás, a diferencia de otras, esta no es complicada. Lo único es que es internacional y tenéis que saber muy bien los tips de ayudas internacionales. Y si no, preguntar a los expertos, a las universidades, a las startups, que nos encanta compartir este tipo de conocimiento. ¿Qué cosas no haría? Disparar a todas, porque el que mucho abarca poco aprieta. Los que vayáis a emprender o seáis poquitos, las ayudas no es lo más importante. Hay entidades que viven de ayudas, o hay entidades que son expertos en capturar ayudas para la capa más de I+D básico. Las startups o las empresas estamos un poquito más próximas a la innovación y a la aplicación industrial para llevarlo a la cuenta de resultados. Entonces, apoyaros de gente que sabe. En mi experiencia, los centros tecnológicos y las universidades saben 1000 veces más que vosotros, que los que vayáis a emprender, porque han pedido y cofinancian a más del 50% sus estados financieros en base de esto. Entonces, preguntarles mucho, que están encantados de ayudar. El que digáis que no sé inglés, que se ponga. En este caso, el que quiera emprender, el mundo ya es global, es inglés y saber leer, es que no aplica muchísimo más. Sí que es cierto, los peros de estas ayudas, muchos de el Apple Store que aplican aquí, es decir, todos los módulos funcionales, hay algunos que ni patacos de escopeta, porque no son muy útiles y puedes pensar en cambiar tu estrategia de desarrollo de producto porque hay un módulo de Business Intelligence, por ejemplo, que crees que te puede servir. Entonces, sed muy críticos con todo lo que hay, porque a veces dices, no, ya que está lo cojo. Cuidado, a veces es mejor desarrollarlo tú, contratar a un desarrollador o subcontratar a un desarrollador y hacerlo, y otras veces no. Entonces, aquí hay que ser muy crítico eligiendo y descartando. Te dan mucha más ayuda de la que te puedes digerir.
no la cojas toda, coge la que debes digerir en tu estrategia. ¿Por qué? Pues porque por desgracia o por suerte una ayuda te puede venir muy bien para pagar una nómina de 1, 2 o 22 empleados o te puede desfocalizar. La clave del éxito, del fracaso de una startup o de una empresa es el foco, 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 en su cliente con su producto. Y las ayudas a veces prostituyen un poco la visión y el propósito de una empresa. A nosotros nos han llegado propuestas de PERTES, o sea, la diferencia de un CDT a un PERTE es que le metes de 1 a 2 ceros a la ayuda. Y os he dicho que nos han dado de 1,5 o 1, pues imaginaros en los otros. Es decir, pues cuando ves tantos ceros te puedes marear. Cuidado, el dinero de la ayuda es para lo que es y no puede ser en la fuente principal de financiación de una empresa ni debe desfocalizarte de tu propósito. El propósito es tus clientes y tu producto, no hay mucho más. Y a nosotros nos contaminó demasiado. Es que creo que no hay ayuda que no haya aplicado. Y el problema es que casi todas nos las daban. Ahora estamos en Ports 4.0, pero en Valencia y en no sé qué otros puertos más. Seguro que, porque somos muy de colaborar, y seguro que con el puerto de Alicante colaboraremos, pero el gran problema es que cuando ya sistematizas el proceso de captación de ayuda pública, y es tan fácil de hacerlo, que ya no sabes, y dices, ostras, es que casi todas a las que aplicas te las pueden dar. Hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero que seáis un poco más conservadores y cojáis aquellas que sean muy fáciles y bien referenciadas. Y aquí lo tenéis, o sea, el ecosistema que tenéis, yo aquí no me han pagado por venir, es decir, cuento mi experiencia. Creo que es un error no coger este tipo de ayudas si aplican los programas que hay con lo que vosotros necesitáis. Y 15%, es que no os rayéis mucho más. Como esto penséis que va a ser la panacea, nosotros de esos 250.000 que nos dieron 100.000 trancheados por hitos y luego los 150.000 de premios Free Equity, que esos llegaron de sorpresa y no nos los gastamos en gambas, es decir, los utilizamos como colchón de seguridad, esos eran menos en ese caso del 10% de las fuentes de financiación de la empresa. Y el problema es que hay mucha gente que vive habiendo desarrollado y se genera una estructura que luego hay que seguir pagándola. O sea, ser muy exquisitos con la cuenta de resultados, la P&L, porque una vez, cosas que a veces pasan en Funding Box no nos ha pasado, pero sí nos ha pasado con los otros instrumentos, retrasos. Cuando hay un retraso de un trimestre o un semestre, has validado, has presentado las facturas, te lo has gastado todo y te van a dar al 70 o el 50% de la intensidad de ayuda y tarda 1 o 2 trimestres, decirle a IRPF y a Seguridad Social, es decir, a Administración Pública, que te retrase. Va a ser que no, te recarga con un 10 o con un 20 o con lo que sea. Entonces, cuidado que las ayudas, lo que os tienen que ayudar es ayudar, pero no torceros. Ventaja, que esto no son intensidades de ayuda elevadas. Estos son los inicios para poder, en nuestro caso, acelerar y coger la velocidad de crucero. Y poco más, yo aquí prefiero más las preguntas porque yo soy un rollero y a lo mejor no sé si me estáis siguiendo o os aplica para algo, pero sobre todo que me preguntéis y si os puedo ayudar y me acuerdo, pues responderé. Gracias. 13 minutos. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿O el comentario, como decía Esteban? No. Oye, pues todo claro o nada claro. Ya que Bueno, pues, sin muchas más. Hola, muchas gracias por tu exposición. Quería preguntarte, ¿has tenido tú vuelvo un poco al tema este de los consorcios, porque sé que algunas veces es un poco complejo encontrar un poco el partner. Siempre es complejo, nunca es fácil. Y bueno, también aprovecho para comentaros que desde el Parque Científico tenemos también una amplia red de contactos a través de otros parques científicos. Tenemos un programa de soft learning incluso, entonces ahí, a través de ahí y de empresas que están en otros parques científicos a nivel internacional también podemos ayudaros a buscar algunos partners que pudieran ser parte de los consorcios, ¿no? Pero quería saber un poquito cuál había sido tu experiencia, hasta qué punto es un limitante o una oportunidad el tema este de encontrar un... Vale, yo os doy mi humilde experiencia. Recordad que estamos en 15 países desde la terreta, desde Comunidad Valenciana, ayudando. Y hemos hecho proyectos muchas veces o Fraunhofer, o el MIT, o Tecnalia, IK4, Reddit, cualquiera. Los ingenieros tenemos muy poca humildad y nos creemos, o los técnicos, los mecatrónicos, en que creer que lo sabemos hacer todo. Para elaborar consorcios, mejor que lo haga quien lo ha hecho toda la vida, que suelen ser entidades como vosotros que sabéis quién de verdad está cualificado o no para un consorcio.
Hay consorcios suaves y consorcios agresivos. Los PERTEs son agresivos porque son vinculantes. Si uno la lía, les impacta a todos. Y hay otros en que el que la lía la paga. Entonces, elegir colaboradores es crucial. Y no solemos saber, o los ingenieros, los deep tech, los comerciales, porque no se nos ha formado para eso. Entonces, siempre es difícil hacer un consorcio, pero hay muchísima gente que sabe hacerlo, y mi recomendación es apoyarnos en entidades como vosotros. Sí que es cierto que hemos visto que algunos lo hacen mejor que otros, porque yo al final tengo el defecto de llevarlo todo a tiempo, es o dinero o tiempo, y a veces el tiempo es el coste de las nóminas, o etc., ¿vale? Y al final dices, ostras, no todo el mundo es igual de cualificado. Entonces yo os pido a los facilitadores que seáis transparentes con medir el esfuerzo que le va a costar al que vaya a participar en un consorcio o no, porque genera muchísima frustración. Cuando eres Pepe Gotera y Otilio, 2 personas, luego 10, y luego 20, y luego 50, tardar 6 meses en hacer algo, que si lo haces tú solo a lo mejor tardas 3, pero tú no puedes dedicar 3 meses a hacer eso, porque tienes que hacer 28 cosas en paralelo. Entonces yo creo que aquí la clave es crearlo de manera relativamente rápida, con menos reuniones y más compromisos, o letter of interest, porque de verdad que proveedores, partners o clientes hay en todo el mundo. Y España, ¿por qué es pionero en todas estas cosas? Porque somos buenas personas y buenos técnicos, solo nos falta ser buenos comerciales. Por eso los italianos o otros venden más que nosotros. Pero a nivel de consorcio nos consorciamos, en el norte de España y el norte de Europa se consorcian mejor que en el sur. Somos un poco más, derivado de la ruta de la seda, posiblemente más fenicios, más fariseos, desconfiamos más de nosotros, pese a tener las mismas capacidades que en el norte, y por eso yo, de hecho, por desgracia, por suerte, he colaborado más con empresas del norte de Europa o del norte de España que de mi tierra. Yo a la Comunidad Valenciana le llamo Silicon Valley o Terreta 4.0, porque somos gente muy buena. O sea, y todo el mundo se viene aquí a vivir, a jubilarse, a operarse, pero luego a la hora de colaborar, pues como que no lo hacemos tan bien. Entonces, el tip es un reto de verdad y tenéis que hacerlo vosotros ayudándonos a nosotros, porque de verdad que desde aquí se puede hacer muchas más cosas que yéndote a otras regiones, pero sí que es bueno meter gente internacional de otras. El be out of the box, que decían los ingleses, salir de tu zona de confort. Un proyecto con gente que no conoces de nada, culturalmente hablando, idiomáticamente, siempre aporta mucho más. O sea, nosotros tenemos colaboradores en medio mundo, y dices, hostia, pues ¿cómo lo ven allá? Pues ¿cómo? Y un proyecto que ganamos en Guatemala y en Coca-Cola FEMSA, la mayor embotellada de Coca-Cola del mundo, y Cementos Progresa, la 2 de allí, está Cemex y luego ellos, ostras, sí, pues colaborar con chilenos, con mexicanos, y dices, cágate el orito. O en Brasil, que hay una startup con la que colaboramos, pero que tuvo que abrir sociedad aquí, porque si no, no era capaz de cobrar ayudas aquí, y dices, y es que el mundo no es tan complejo. Es cierto que la cultura une mucho, Latinoamérica y España están muy, muy consolidados. Un finlandés y un español tienen menos afinidad que a lo mejor un mexicano o un chileno y un español, pero con todos es bueno, es bueno. Y ahí yo creo que vuestro rol es fundamental. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, y otra. Bueno, lo que has comentado de que la financiación de este tipo no debería superar el 15%, entiendo que es algo más a largo plazo. Para las fases iniciales y el inicio del desarrollo, ¿crees que se podría llegar a hacer todo el desarrollo con esta financiación? No debería, no debería. Más del 30 sería una locura. Dices, ¿de dónde coño saco el dinero? Paying customers, que te o sea, si no tienes un cliente que pague por una poco, por un desarrollo, ese cliente en tu vida te va a comprar, en tu vida. Mi primer cliente fue complicado de ganarlo, pero fue Ford Motor Company. Se gastó $500,000 y fallaba, se lo hice yo y dije, te quito un 0 a ver si cuela. Y por 50.000 coló. Es decir, y era que me pagase el desarrollo. Pero claro, necesitaba un poquito más, porque con 50.000 y desarrollar hardware y software y OT, cágatele, es complicado. Pero es que el problema es que te acostumbras y luego la P&L no funciona. La cuenta de resultados, ingresos y gastos. Porque eso no va a ingresos y gastos. Eso es extraordinario, pero va al balance. Entonces, destrozas el origen de tu empresa. Yo más de un 30 nunca te recomendaría. ¿Y de dónde sacas lo otro? Hay muchos instrumentos de financiación. Pero sería como intentar venderlo antes de tenerlo desarrollado. Es que no lo vendes, es que tú vas a tu paying customer futuro, que puede ser un cliente que acabe siendo un partner, y él, si te compra la idea, va a estar encantado de probarlo en su casa. Y dices, oye, este problema, la obsesión de cualquier emprendedor es qué problema resuelvo. Y ya no es que sea el mejor del universo, es que tengo que ser
rentable, rápido, una serie de características. No es lo mismo un B2B que un B2C, clientes que personas normales y corrientes, y un B2B corporate de un B2B hormigas, es decir, el kiosco de la esquina o Ford Motor Company. Pero una vez tienes el problema claro y capacidad de resolverlo, enseñarle a un cliente que tienes la capacidad y parte de la financiación para resolverlo, te va a decir, ¿y qué necesitas? ¿Qué te crees que los grandes, corporates y no corporates, no tienen deducciones fiscales, patent box, subvenciones, proyectos colaborativos? Es decir, eso sí que tienen pasta de verdad. No las startups que no tenemos ni siquiera capacidad de gasto o de mucho gasto. Entonces yo, más del 50 creo que sería crónica una muerte anunciada, crónica una muerte anunciada, porque entonces serías más un centro de desarrollo que una empresa, y entonces te acostumbrarías, porque luego una vez has creado la estructura, reducirla cuando vienen baches y curvas, o cuando el mercado ya tiene el producto tal, suerte, no es fácil. Y yo he vivido curvas solo en estas 3 crisis pasadas, es decir, es hacerte el lean, una startup, a diferencia de una pyme o una startup, tienes que ser muy lean, y muy lean es en estructura, en financiación, en todo. Yo, si es de más de 50, no nunca, y 15 es esto, pues a lo mejor inicialmente puede ser un 30. En nuestro caso no fue así, pagó el cliente y nos apoyamos, en este caso de soft funding, y luego ya utilizamos el capital privado, los 3,5 millones progresivamente, primero medio, luego 3, pero cuando ya tenías un modelo rodado para el capital. El capital no, en España tampoco hay mucha cultura del capital en estadios seed, hay mucho que es knowledge for equity. Yo te doy y te robo el 5, te robo, es que no te dan dinero, te cogen el 5. ¿Por qué? Por nada. Entonces yo creo que ahí es cuestión de coger un poco el equilibrio de la financiación. Bueno, pues muchas gracias. Una pregunta. Al hacer el acuerdo con desarrollo, por ejemplo, con Ford Company, ¿os exigían normalmente algún tipo de exclusividad en ese producto? Hay que rechazarla, siempre. A no ser que te garanticen 100 millones al año en pedidos, con un margen bruto de la leche, y acabes siendo un directivo, como un interproveedor de Mercadona, un esclavo de una multinacional que te hace rico. Entonces tú puedes ser rico trabajando para uno o emprendedor, que no ganas tanto. Un empresario y un emprendedor, no penséis que esto es fiesta y champán todos los días, porque no es así, ¿vale? Pero lo normal es que esta gente, a una pequeña empresa que están haciendo, no le van a pedir. Y si lo hacen, vete corriendo. Eso es Porsche, nos dijo, exclusividad, ¿vale? Yo, ¿estás tonto? Si ya tengo a Volkswagen y a Ford, voy a trabajar contigo, que haces 4 coches al día, frente a otros que hacen miles y miles. No, las exclusividades son malas compañeras. No, porque normalmente al verte enfrente de una compañía, ¿no?, tan grande, puedes tener... Son personas, lo que han dicho. La clave son las personas. O sea, trabaja con quien te gustaría trabajar o irte de borrachera. Que sí, buena persona, es decir, que no matan, que no hacen cosas que no deben. Pero al final son temas de personas. Y la gente que se cree en los procesos, eso está muy bien, pero eso es secundario. Al final, si de verdad no ves que está comprometido, que eso lo ves con la mirada. En Middle East, algo trabajamos con Middle East, con chocarte la mano es suficiente. Aquí es, sí, pero quiero una LOI, Letter of Interest. Con una Letter of Interest de Ford o de quien sea, empresa de 100.000 millones para arriba, cualquier banco, dices, que vas a hacer un proyecto de 50.000 por tal, oye, pues toma 100.000. Porque ya tienes el interés, o sea, el dinero te empieza a llegar, hasta los inversores garrapata te empiezan a aparecer por todos los lados, pero tú pide el papelito. Es que yo no puedo, oye, pues mándame un correo, que eso ante un juez es una evidencia de que hay un interés por tu parte. Ya está. Es cuestión de encontrar filosofía bootstrapping. Es decir, como no tienes dinero para marketing, pues te haces un poco espabilado en qué puedo utilizar para poner en valor que esta persona quiere trabajar conmigo. Te digo Ford, como te digo Inditex o cualquiera que esté por aquí. Aquí tenéis sectores súper estratégicos de la industria, no solo del calzado, sino de otras, tenéis sector turismo. Aquí hay referentes que no hay que irse a Madrid, a Barcelona, a Berlín o a Londres. O sea, al final es paying customers, vale más el negocio que la idea. Monetizar una simple expresión de interés por parte de Nuestro caso es que somos extremadamente conservadores, y cuando vimos que el problema que tenía la supply chain de automoción, los movimientos que tiene una factoría o una cadena de aprovisionamiento, un tier 1, un tier 2, un tier 3, retailer, aftermarket, todos estos palabras que es la cadena de suministro de automoción, estaba ciega, realmente no veía los movimientos de una carretilla, de un palet, de un operario, de un coche a tiempo real. Entonces se lo demostramos. La clave para enamorar a cualquiera es demostrárselo,
que tu producto diga, o tu idea la quiere. A veces es con un PowerPoint y algo de tecnología detrás. Tú a Ford no lo enamoras con un PowerPoint. En este caso le hicimos una POC gratuita. Las POCs siempre deberían ser de pago, pero si necesitas financiación, POC es prueba de concepto, ¿vale? Pues en nuestro caso le hicimos una prueba de concepto para ganar el pedido de 50.000 euros. Claro, es que habían gastado $500.000 contra la empresa más grande del mundo, americana, y fallaron. Que llegan 2 capullos y me piden 50.000, yo te lo demuestro. Te lo demuestro y si funciona, me haces un pedido. Y lo que pasa es que cuidado con el B2B Corporate. Yo, si volviese a nacer, probablemente empezaría por el mediano. El micro no es early adopter, no compra tecnología, por desgracia. El grande tienes que tener mucha espalda, y la capa media, empresas de medianas, ¿vale?, son las más fáciles de escalar. Al menos lo dicen los estudios, las métricas y demás. ¿Vale? Muchas gracias. Pues, ese caso que estás poniendo, ese caso que estás poniendo es que me llama muchísimo la atención, esa madre Ford. O sea, eso internamente, ellos no se habían planteado nunca cómo solucionarlo. Sí, lo que pasa es que el intraemprendimiento, o como se llame, suele ser muchas veces más difícil que el emprendimiento de fuera. Entonces, hay corporaciones, ¿por qué elegimos americanas y no europeas? Por 2 motivos. Somos de Valencia, los 2 fundadores, y Ford, en Valencia tienes Ford y Mercadona, es decir, automoción y alimentación. Luego tienes otras, pero estas son como los 2 unicornios. Entonces dijimos, vale, conocemos más el dolor y automoción siempre ha sido más temerosa y aventurera que la alimentación. Así es la... Entonces elegimos. Y un europeo, a diferencia de un americano, es más cagao. Y de ¿qué coño? Si los ha pasado para ganar Volkswagen o empresas alemanas, pero si yo tengo ya claro, y sus propias factorías decían, ya, pero es que este sensor vale 1.500 euros, y yo puede que los pierda, puede que no. Entonces, ¿qué hicimos? Ver coste-beneficio y el tiempo. En las startups tienen que poner el lead time, el tiempo. ¿Qué me va a costar? Entonces vimos que lo más rápido era demostrarle a un sector que compra rápido, o que prueba rápido, y que en este caso de una filosofía. Pero también es entre suerte y buena suerte, es decir, elegir bien y demostrar. Porque, insisto, las palabras de los charlatanes, los buenos charlatanes venden cualquier cosa, no, presentan cualquier cosa, pero luego demuéstrale al comité europeo y luego al comité americano, porque esto firma Detroit, no firma Europa, que esto hay que probarlo. El problema es que muchas veces problemas que para ellos son pequeños, perder un par de coches, un par de palets, un par de tal, un par de accidentes, no son significativos para que un Zebra multinacional, no solo de impresoras, sino de 1000 cosas más, que tiene una participada de 50.000 empleados que se llama Werenet, haga unas adaptaciones porque Ford sigue perdiendo coches, troqueles y carretillas. No van a hacer las grandes. Entonces, ese es el nicho que encontramos los emprendedores. Ostras, un problema no resuelto y que la oferta no quiere resolverlo. ¡Buah! Te metes ahí. El problema es que si te empiezas a prostituir un poco por lo que el cliente, no, pues ya que estamos, ponme una vela por aquí, un cuerno por allá, píntamelo rosa por aquí y de morado por allá, y dices, no, coño, esto no es escalable, esto es un traje a medida para ti. Pero si no hubiese sido probablemente nos habríamos ido pues, en una rueda de pruebas, el A/B testing, que se llama en las startups, y todo medido a quién es más. Y conocíamos mucho el problema y el sector, y nos iba muy bien hasta el puto COVID, con perdón por la expresión, porque pararon todas las... De hecho, la semana pasada ganamos Volvo, porque ya han vuelto a resurgir algunas actividades de plantas importantes, pero el sector de automoción, por ejemplo, no está bien, comparativamente con cómo está yendo el health and beauty, food y otros sectores, que todo el mundo tiene que seguir comiendo, y sin chips. En la automoción pues hay muchas problemáticas de la energía, la falta de chips y similar. Entonces también es cuestión de saber elegir, pero y echarle más horas que el resto. Nada. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues Javier, es un placer, de verdad. Creo que necesitamos varias jornadas más para que nos cuentes todo la información que tienes, esa información tácita que comentabas al principio. Ahora mismo tenemos un breve, bueno, yo creo que está muy bien el desayuno de hoy, para que comentemos entre nosotros, porque como también decía Mar, el Parque Científico
Somos un facilitador para la generación de conexiones y creo que la mejor manera es pasando un ratito aquí, comentando con los ponentes y entre nosotros. A todos aquellos que han solicitado reuniones bilaterales, os iré llamando para ir pasando en esta reunión, en esta salita de aquí al lado. Y nada, muchísimas gracias por venir todos aquí y cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí los técnicos y Esteban del Parque Científico para resolverlas. ¿Vale? Muchísimas gracias.